¿Qué es la gentrificación? ¿Es un fenómeno verdaderamente nuevo? ¿Nos afecta a todas, a todos o solo a unos pocos? De esto vamos a conversar hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Retrovisor, un lunes más. Y doy como siempre la bienvenida a Cristian Nader. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Qué bueno. Bueno, más o menos, pero bien, con el ánimo arriba al 100. Y más porque vamos a empezar con comentarios, como siempre. Adelante. Algunos dicen, ¿para qué leen comentarios? Están como malgastando el tiempo, pero otros dicen, es una buena parte, ojalá nos lean, entonces... También es en reciprocidad la gente que nos ve también. Claro. Leer opiniones, ¿no? Y que se toman el tiempo de hacerlo. A ver, ¿empiezo yo? Sí, dale. Va. Tengo aquí a Home MRG, que nos dice, les mando un saludo, Carolina y Cristian, siempre los escucho de noche, cenando 2 o 3 burritos de frijoles, un vaso de leche y después una caguama. No antojes. Dice, siempre desearles lo mejor y esperando siga creciendo su audiencia. Un abrazo, viva Palestina libre. Muchísimas gracias. Y qué bonito mensaje. Erika Jiménez, amo a los jóvenes como ustedes, por dar historia como con hechos. Maravillosos, saludos desde Guatemala. Y también ponen por acá, Francantos. Programa formidable como los demás que he visto. Tengamos el sionismo lejos de Hispanoamérica. Oye, gracias por lo de jóvenes, ¿no? Sí. La neta, muchas gracias. Aquí también Mucarcel25 nos dice, ambos hacen un equipo muy productivo para la discusión y aprendizaje. Carolina hacer preguntas pertinentes no es nada fácil y el profesor trata de condensar al máximo. La sección de los mensajes son un clásico, no los dejen. Muchas gracias. Aquí estamos, no los dejaremos. No los dejaremos. Alan Quintana. Hola, esperando que me lean, por favor, te estamos leyendo. Quiero felicitarles del gran trabajo que realizan para producir estos videos. Se nota que hay mucho trabajo detrás de estos videos. Llegué aquí siguiendo al profe Cristian y desde que llegué me eché todos los episodios. Por favor, dediquen un episodio a divulgar la injerencia estadounidense, una de tantas, ¿verdad? Con el evangelismo pentecostés en territorio nacional. Ojalá fuera paranoia conspirativa, pero está documentado. Hasta su financiamiento gringo. Saludos y no se detengan. Habemos muchísimos que esperamos todos los lunes el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Alan. Muchas gracias. También acá Juan Villagómez dice, esta es la segunda vez que miro su programa y está bien pilas. Felicitaciones y seguiré viendo más de sus videos. Saludos de un ecuatoriano que vive en California. La esperanza está viva en todo el mundo. El imperialismo occidental terminará derrotado. No tiene salvación y creo que será el último imperio en la faz de la tierra. Muchas gracias, Juan. Ojalá sea así. Y saludos a California y al Ecuador. Maximiliano Macías Sotelo. Perdón si luego hago así, pero apenas si alcanzo a ver. Sí. Mis estimados, su programa es increíble. Ya se extrañaba este nivel de politización. Será muy bueno que mencionaras las empresas del ente sionista en México, así como los estados controlados. Mecorot, por ejemplo, hablando del agua, comenzando con esa. Ok. Oye, hoy como que estamos muy positivos en los mensajes. Pero la verdad es que la mayoría fueron así. Es que traigo una actitud positiva. Yo también, más o menos. No, la verdad no, sí. pero... Mira, la verdad me gustó muchísimo. O sea, bueno, a ver, lo voy a leer y a ver. Dice, lo que más me gusta de Retrovisor es la mancuerna que hacen Carolina y Cristiana Derella con su tono filosófico y sereno que invita a pensar sin apabullar, el más ácido, cínico, implacable. Lo disfrutable es que no compiten, conversan, se escuchan, se respetan y construyen algo que va más allá del ego o los títulos. Carolina pone la estructura, el andamiaje que permite sostener la conversación y Nader, qué alivio escuchar a alguien que no intenta venderte luz al final del túnel, sino que te explica con una precisión demoledora que el túnel es permanente. Y ahí está. Ahí ya empezamos a pasar al lado oscuro. No. ¿No? Bueno, dice, por suerte Carolina está ahí para recordarnos que incluso si no hay salida, siempre hay margen para moverse. Confío en que no se dejen seducir por el aplauso. Pocos sobreviven al eco de su propia lucidez, y menos aún cuando empiezan a representarse a sí mismos. Sería una... Ay, espérenme. Espérenme. Ay, no puedo ver. Sería una pérdida innecesaria. ¿Cómo ves? No, nos mantenemos con los pies en la tierra. Por supuesto, pero muchas gracias por tomarse, porque de verdad siento que son mensajes que, pues que ponen esto, como mucho interés en redactarlos, en escribirlos, y agradecemos de verdad muchísimo que nos regalen también como estas opiniones, ¿no? Sí, claro.
Jorge Martínez, mis respetos para el maestro Nader. Estados Unidos se volvió la potencia al quedar intacta después de la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa quedó completamente destrozada. El único ataque militar en suelo estadounidense fue el ataque japonés de Pearl Harbor. Estados Unidos, al estar protegido por océanos, siempre se ha mantenido a salvo. De hecho, hay otro ataque. Bueno, más allá del 11 de septiembre, que no sabemos si fue autoataque o... No, vaya, sí lo sabemos, pero no tenemos las evidencias, no podemos decir todavía una narrativa en torno a eso, pero hay otro. En la década de los 10, Pancho Villa, por ejemplo. Pancho Villa entró a suelo estadounidense, a Columbus, Texas, y cuando vienen los gringos para acá, pues no pudieron agarrarlo. Ok. Miren, para que no digan como de no, ahora nada más leyeron cosas bonitas. Sí. Tengo aquí dos. Lulala 2997 dice, la verdad, la participación de Carolina es irrelevante. Y pone una manita así, abajo. Y también acá tengo otro, espérenme, que dice, Ariex Lopser 2754 dice, con todo respeto, no sabe nada del tema. Hay un país pequeño que está detrás de los unidos que controlan. Así dice. Supongo que los Estados Unidos que controlan, no entiendo. Pero con todo respeto, pues... sí, a ver, si se refiere a Israel, ¿será? Seguramente. Tal ¿no? vez. Eso no es un país. Es un ente sionista. Es un ente sionista y un laboratorio de guerra y demás adjetivos peyorativos. Bueno, ¿tú tienes algún otro? Sí, tengo otros pequeños. Uh-huh. Jesús Miguel Ordóñez, Córdoba. Un abrazote desde Chiclayo, Perú. Felicito a ustedes y a México por este proceso de transformación que los anima y cunde la esperanza para nuestra patria grande, que sea para alcanzar nuestra soberanía continental. Un saludo al suelo peruano, por supuesto, que están además en un momento con un gobierno, pues un gobierno golpista a fin de cuentas, ¿no? Y también uno de otro contexto. EG 8427. Yo viví en Alemania en 2020, cuando la pandemia y Alemania cerró sus fronteras. De repente solicitaron la ayuda de los universitarios para trabajar en las granjas, para la comida, pues, y adivinen, los universitarios son niños ricos que no trabajan en eso jamás. Tuvieron que reabrir las fronteras a los migrantes para que pudieran trabajar y alimentar a los alemanes. Y bueno, en uno último, de Gisela Montano. Carolina y Cristian, desde Houston, Texas, les saludo y agradezco de corazón sus esfuerzos y generosidad al compartir su preparación y conocimiento. La cantidad extraordinaria de información y el análisis que nos proporcionan son oro puro. Repito, escucho cada sesión 2 o 3 veces para no perderme nada de su dosis de enseñanza. Gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Yo voy a leer por último de Marcela. Uh-huh. Marcela Boy de 8925. Por precisamente esta misma dinámica de los comentarios. Dice, ojalá no leyeran los comentarios de gente que pretende denigrar, aunque no lo hacen, pero dedican su tiempo en escucharlos e insultar a diestra y siniestra. Sí, no lo haremos ya. Es que sí, la mayoría... leeremos uno que otro negativo, pero no esos que... Lo que pasa es que la enorme mayoría, de verdad, siento que han sido como muy chidos, muy generosos con nosotros. Pero pues eso, ¿no? Como que también de pronto puede parecer como mucha adulación de nosotros. Y pues también es darles espacio, pues, ¿no? A esos comentarios. Pero pues muchísimas gracias. Síganos escribiendo y diciendo qué es lo que piensan de estos temas que seguiremos tocando. Bueno, pues le entramos ya al tema. Vamos pues. Cristian, pues estamos ahorita en una coyuntura sobre la gentrificación. Uh-huh. Ya hablando un poquito antes de entrar al programa, pues ya nos adelantabas que no se trata para nada de un fenómeno nuevo, ¿no? Pero para empezar, ir poco a poco, ir paso a paso, entender como todo lo que ocurre alrededor de este fenómeno, pues explicarnos qué es la gentrificación, de dónde viene, cuál es el origen de esto. Bueno, etimológicamente el concepto es angloparlante, es un anglicismo. Uh-huh. El gentry en la jerarquización de las castas y las clases en suelo inglés y en menor grado en suelo estadounidense se refiere a la alta burguesía o a la baja nobleza. Son, digamos, no es la cúpula, pero quieren pertenecer a esa cúpula. Uh-huh. O sea, los que aspiran a ser, digamos, estar en la cima de la pirámide social inglesa del siglo XVIII y XIX. Concretamente alta burguesía. Porque, por ejemplo, la alta burguesía no tenían los grandes latifundios, por ejemplo, que sí tenía la nobleza.
que se repartían grandes extensiones de tierra en suelo inglés y más allá. En el contexto mexicano, lo más cercano oscilan entre la pequeña burguesía y la alta burguesía, ¿no? Gentry, que eso quiere decir gentry. La gentry son justamente los burgueses en suelo inglés, que también notar que la burguesía es un fenómeno plenamente europeo, es una clase que surge en Europa y que se apodera, llega al poder acabando con el antiguo régimen, que era la monarquía. Por ejemplo, en el caso francés, es una república burguesa, una república liberal y burguesa. Y lo mismo replican este modelo en Estados Unidos y al mismo tiempo en suelo latinoamericano. Todas las cúpulas que surgen en la primera mitad del siglo XIX pues son dominadas concretamente por esta burguesía que está naciendo apenas, está aglomerando poder. Uh-huh. Previamente, en el periodo colonial, en suelo mexicano, no había burguesía como tal. Había estaban las famosas castas, por ejemplo, ¿no? Tenía mucho que ver también con la ascendencia que tú tenías, quiénes eran tus familiares, también el color de piel, obviamente, aunque todavía no, el concepto de raza no está muy bien definido. Y ellos son los que justamente en el siglo XIX en México hay como tres procesos importantes. El primero es la independencia, uh-huh. Cuando grandes extensiones de tierras que otrora pertenecían a la monarquía o a la nobleza que habitaba aquí, de hecho lo pueden ver en el centro histórico de la Ciudad de México, o en otros incluso centros históricos de otras ciudades. Esta casa perteneció al marqués de tal, esta casa perteneció al conde de Selva Nevada, y cosas así, ¿no? Son sus casas estaban en la Ciudad de México, pero su poder, sus latifundios, sus extensiones de tierra, sus haciendas o ranchos estaban en toda la Ciudad de México. Por un lado estaba ese grupo que va a perder privilegios cuando se independice el país, obviamente, porque van a ser parte del Estado, o se van a vender a otros personajes, a esta burguesía que están naciendo en México, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y otro sector empoderado, enquistado, de hecho, en el contexto mexicano, y en otros también, fue la iglesia. La iglesia también era uno de los grandes, un poder literalmente inmobiliario, que tenía una enorme cantidad de tierras en suelo mexicano, y cuando viene la reforma, justamente van en contra de esos privilegios. Hay hasta una intervención por parte de Europa, que colocan el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano, y después con la victoria de la República, ahí viene, con Lerdo, ya se empiezan a aplicar las leyes de reforma, que le quitan justamente esas tierras a la iglesia, pero las cosas no se solucionan. Obviamente no es que va a haber una repartición para tierras agrícolas, para pequeños propietarios o comunales, no. Ahí esta clase social que había emergido, ahora busca justamente hacerse con esos privilegios, hacerse con tierras, y ahora por ejemplo, la colonia Condesa. Uh-huh. La colonia Condesa era otrora, tuvo varios dueños, pero en una hacienda. Uno de los últimos propietarios fue la condesa de Miravalle, la tercera condesa de Miravalle, si no me equivoco. Viene el siglo XIX, obviamente estas castas con título nobiliario están perdiendo poder, pero la burguesía los está ganando. Entonces compran estas extensiones de tierra, que era la hacienda de Miravalle, uh-huh. Que era de hecho la hacienda del Arenal. Iba, por ejemplo, el territorio era una enorme hacienda que iba desde si no me equivoco, desde lo que hoy es Revolución, uh-huh. Más o menos hasta Insurgentes, y de sur a norte creo que iba desde lo que hoy sería Paseo de la Reforma hasta Benjamín Franklin, o sea, no, más allá de Benjamín Franklin, hasta Viaducto. O sea, concentraba lo que hoy son colonias, la Roma, la Condesa, la Hipódromo Condesa, el Escandón. Y ahí, por ejemplo, en las mismas colonias llevan la penitencia, ¿no? La familia Escandón es uno de los grandes magnates inmobiliarios que se hace con estas gigantescas tierras y las empieza a fraccionar y las venden como colonias modernas, como barrios modernos. Uh-huh. De hecho, es interesante. Igual si la gente nos está escuchando fuera de México, cuando decimos colonia, nos referimos a lo que ustedes llamarían barrio. Uh-huh. Porque se llama colonia. Porque durante entre la primera y segunda intervención francesa en México, cuando llegaban grupos extranjeros a radicar en la ciudad, atentos con los extranjeros, que tendremos que hablar de ellos en unos momentos. Los franceses, por ejemplo, donde se avecinaban, en donde empezaban a radicar, se les llamaba colonias. Vamos a la colonia francesa.
Entonces colonia acabó reemplazando el nombre de barrio. El barrio todavía se utiliza, pero es un concepto no oficial, más bien popular. Por ejemplo, el barrio de Tepito, el barrio de Peralvillo, el barrio de Mixcoac. Pero como tal, esos barrios quedan dentro de colonias modernas, ¿ok? Entonces, la modernidad llega a la Ciudad de México a partir de eso, ¿no? A partir del establecimiento de colonias modernas, que cuando mucha gente cuando estos magnates inmobiliarios compran esos territorios, generalmente en las haciendas o ranchos adentro vivían quienes trabajaban en esas haciendas o barrios, ¿no? O sea, generalmente estaba, siguiendo con el caso de la Condesa, que es muy emblemático, ¿no? Donde actualmente está la embajada rusa, ahí que es patriotismo y donde empieza Circuito Interior. Ese era el casco de la hacienda, de esta hacienda de la Condesa Miravalle, ¿ok? Pero estaba también la troje, digamos, o sea, donde se almacenaba el grano o lo que cualquier cosa el producto que se generara ahí en esa hacienda. Y, digamos, un poco más alejado, se encontraban algunas casitas donde vivía la gente, casitas entre comillas, o sea, chozas, tal cual, ¿no? O bien vivían en los pueblos cercanos. Por ejemplo, muy cerca de esta colonia, bueno, de esta futura colonia estaba Tacubaya. Tacubaya era la segunda ciudad del Valle de México después de la Ciudad de México, porque todavía no estaban unidos. Entonces, en este pueblo, estos pueblos acaban siendo absorbidos por el mismo proyecto moderno de colonización. Una colonización vinculada a la colonia también, ¿no? Entonces, ahí vemos una primera faceta de la gentrificación. La gentrificación, en el caso mexicano, es un fenómeno moderno que implica también la destrucción de pequeños poblados o absorberlos. ¿Y qué tiene que hacer esta gente? Pues obviamente esta gente no puede vivir en colonias como la Condesa o la Roma o la Juárez, etcétera. Tiene que buscar otro lugar donde vivir. Y es lo que va ocurriendo. Se van generando estas periferias para que esta gente habita. Y en estas periferias la gente usualmente ellos no están acostumbrados a vivir ahí. Ellos siempre radicaron en Tacubaya o, por ejemplo, otro caso muy emblemático, la colonia Portales. La colonia Portales también debe su nombre a otra hacienda. Tiene un nombre larguísimo, pero es, digamos, la hacienda de los Portales, la cual iba más o menos de lo que hoy sería Calzada de Tlalpan, hacia el oriente. En dirección poniente llegaba más o menos, poniente a Municipio Libre. En dirección sur, más o menos a Jusco. Y en dirección norte, más o menos a lo que sería Ángel Urraza. Era una hacienda muy grande. Por ejemplo, y de hecho todavía se puede ver lo que era el casco de la hacienda y la troje. Sobre Calzada de Tlalpan, creo que es Municipio Libre, Zapata. Ahí es lo que hoy es una escuela pública, ahí era el casco, y otra escuela pública secundaria era la troje. Y la gente que laboraba en esa hacienda vivía en los alrededores. Por ejemplo, al otro lado de lo que hoy es Calzada de Tlalpan estaba Zacahuitzco, que era un pequeño poblado. Mucho más al oriente, no sé, en Ixtipac o la zona de los canales, donde hoy actualmente está Plutarco Elías Calles. Todo eso era una zona de canales. En Iztacalco, por ejemplo, toda esa gente habitaba ahí, pero en las mañanas, muy temprano, se dirigía a trabajar en las grandes haciendas. ¿Qué pasa cuando desaparece su fuente de trabajo? Pues la gente tiene que salir de ahí, porque no tiene con qué trabajar, ya no son peones, ya no trabajan en el campo. Y además, lo que antes eran sus poblados, empieza a expandirse la mancha urbana de las colonias modernas. La Portales no nada más se quedó en la Portales. De pronto absorbieron el pueblo de San Simón Ticumac, que está al lado, la San Simón. O cruzando Tlalpan, Zacahuitzco, y surgen otras colonias modernas que van a desplazar a más gente todavía. Principalmente campesinos que trabajaban en Chinampas, por ejemplo. En Nativitas, en la colonia moderna. O sea, hasta el mismo nombre, ¿no? La colonia moderna, que había antes de la colonia moderna, pequeños poblados. Entonces, la gentrificación en México existe desde que surge la Ciudad de México novohispana, porque el mismo acto de invasión que hacen los españoles, o sea, estaba la Ciudad de México Tenochtitlan y México Tlatelolco, ¿no? Destruyen México Tenochtitlan los españoles, pasan como 5 años para que la puedan habitar, porque las enfermedades, la viruela y demás, el cocolistli, están causando muertes por miles. La ciudad está inundada porque destruyeron los acueductos, destruyeron el barradón que separaba la zona más salada del lago con la otra. Entonces está deshabitada la ciudad, ¿no? Regresan los españoles y de hecho crean un régimen restrictivo
en el epicentro de la ciudad, de lo que hoy sería el casco histórico principal, digamos del Zócalo, como unas 6 cuadras de cada lado, a los 4 puntos cardinales, todo es la Ciudad de México para los españoles. Ahí no pueden habitar indígenas ni las castas, donde tienen que radicar en los 4 campanes o barrios grandes de la Ciudad de México moderna. Por ejemplo, el barrio de San Juan es uno, San Juan Moyotlán. Hacia el oriente está uno que se llama Soquipan, donde está el barrio de San Pablo, La Merced, todo eso. Luego hacia el noreste está Tzacualco, lo que sería San Sebastián, La Candelaria, etcétera, etcétera. Y finalmente, hacia el noroeste está Cuepopan, lo que está más cercano a la Colonia Guerrero y todo esto, ¿no? Esos son los 4 grandes barrios. Hay otro, por ejemplo, que en algunos mapas aparece como una isla y en otros como una pequeñísima península de Tenochtitlan, que se llama Tzacualco, lo que hoy sería la Romita. Y ahí podemos explicar otro proceso. La Romita originalmente era un pueblo indígena, que en la época de lluvias era una isla y en época de secas en Tenochtitlan era pues, una península que estaba conectada con la gran isla de Tenochtitlan. Viene la colonia y de hecho la calzada, lo que hoy sería Avenida Chapultepec, la calzada que conectaba este pueblo de la Romita con la Ciudad de México, ya no hispana, a la gente que caminaba sobre ese camino le recordaba a Roma. Entonces por eso la bautizan la Romita. La Romita era un pueblo indígena, mayoritariamente indígena, pero que en el siglo XIX, con este surgimiento de la gran burguesía de terratenientes y la mafia inmobiliaria de esa época, empieza a fraccionar, venden las tierras y la gente empieza a perder sus tierras, tal cual, ¿no? Entonces la Romita logra subsistir muy a regañadientes del poder, pero alrededor de la Romita empiezan a surgir colonias modernas. La colonia Roma, por ejemplo, ¿no? Que la gente no lo sabe, pero la colonia Roma, la nomenclatura de las calles se las puso un payaso, tal cual. ¿Cómo que un payaso? Un payaso. O sea, había un payaso llamado, si no me equivoco, Richard Bell, que era el hombre más popular en México. Era un payaso de origen inglés-galés que llegó a México y se convirtió en la mayor celebridad de finales del siglo XIX y comienzos del XX. O sea, decía Porfirio Díaz que si él competía en las presidenciales con este hombre, probablemente perdería con este hombre. Entonces, es payaso, pero empieza a convertirse en una celebridad, a amasar una fortuna y deja de estar en el negocio del espectáculo y pasa al poder inmobiliario y es uno de los que va a fraccionar todas estas tierras. Y de hecho, ahí en la Romita había un vecino que acabó siendo presidente. No recuerdo el nombre, pero fueron de estos presidentes golpistas que duraron 20 minutos después de la decena trágica. Y este hombre vende las tierras de la gente, o sea, sin informarle a la gente. Se las entrega a particulares que empiezan a fraccionar la colonia Roma. Y de pronto la colonia Roma empieza a surgir en los 10 y la gente vuelve el mismo fenómeno. Ya no puede habitar en la Roma. Entonces se mueve a los baldíos, a los sembradíos que están más al oriente, lo que actualmente es la Doctores, lo que actualmente es la Buenos Aires, que la Buenos Aires nadie quería vivir ahí. La Buenos Aires no le hace honor al nombre de la capital argentina. Es porque ahí estaba el río de la Piedad, se desbordaba en lluvias y se hacían pantanos con aguas malolientes, por eso se llama Buenos Aires. Entonces ahí va a radicar la gente, en la Buenos Aires, lo que a la postre va a ser Buenos Aires, la Doctores, más hacia el oriente la Obrera, mucho más hacia el oriente rumbo a la Michuca, y de pronto esta colonia Roma empieza a crecer, empieza a fraccionar también lo que hay más allá. Surgen colonias modernas, por ejemplo la Doctores, antes se llamaba Colonia Hidalgo, y Colonia Indianilla. Entonces surge la Doctores porque crean el Centro Médico Siglo XXI, ¿no? Y el Hospital General. Pero esos fueron barrios tradicionales, ¿no? Porque se fueron dando justamente por una gentrificación. La gente tuvo que salir de sus hogares ancestrales, se va a esos lugares, fundan asentamientos pues, que no tenían realmente nada, o sea, no tenían ni agua, ni electrificación, ni pavimentado. Pasan las décadas y la Doctores va a desarrollar justamente pavimento, electrificación y demás. Y de pronto, sus antepasados que tuvieron que huir de lo que hoy es la colonia Roma o las zonas de haciendas, van a vivir el mismo problema. ¿Por qué? Porque ahí viene la Roma expandiéndose. No es que la Roma se expanda. La gente que habita en la Roma es un doble proceso de gentrificación. Está la alta burguesía o la pequeña burguesía que habita en la Roma, que ellos habían desplazado previamente a la población de clase trabajadora. Y de pronto llega un gringo o un europeo que ni siquiera pagan impuestos.
se establecen como vecinos ahí, entonces el precio de porque a fin de cuentas sus gustos e intereses son cada vez más exóticos y delirantes, ¿no? Entonces el estilo de vida y el acceso a los productos básicos y a las rentas, por ejemplo, empieza a subir. Entonces la gente que tradicionalmente renta ahí o habita ahí ya no puede pagar eso. ¿Y a dónde va? A la Doctores o a la Obrera. Es como un efecto dominó. Y al mismo tiempo esos de la Obrera y la Doctores tienen que verse desplazados a otros. Sí, exacto. Entonces vemos cómo esta gentrificación, primero desde la Roma, gentrifican a la Doctores o a la Obrera. Y luego la gente que habita ahí, pues ya no sabe a dónde ir. ¿Por qué? Porque también está prácticamente, ya no hay espacio para la gente. ¿Qué tiene que hacer? Salir de la Ciudad de México. Y justamente lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, 50 años, es que la mancha urbana se va expandiendo y se van creando estas ciudades dormitorio, por ejemplo, o municipios dormitorio, en municipios del Estado de México. Nesa primero, que todo fue planificado, ¿no? Pero luego Coacalco, Tecámac, Ecatepec, etcétera. Los que tienen más suerte van a habitar en estas ciudades planificadas, ¿no? Los que menos la tienen van a tener que ser este concepto que surge, ¿no? Paracaidistas, por ejemplo. Un caso muy emblemático está al sur de la Ciudad de México, en la Santo Domingo o en la colonia Jusco, que son colonias que tienen cientos de miles de habitantes, pero que nacen no como colonias planificadas, nacen porque la gente no tiene dónde vivir, entonces llegan los pedregales, se asienta ahí, e incluso tiene que dinamitar la piedra volcánica para poder habitar, ¿no? Eso es producto de una gentrificación que no es una cosa de hoy. La gentrificación tiene 500 años, pero ya en su faceta moderna, yo creo que realmente desde finales de los 90s. Cristian, esto... Creo que no me fui, me encarré. Está bien que te fumes, porque en todo esto nos dejas ver algo que también te quiero preguntar, sobre qué relación tiene toda esta historia con el capital y la violencia que implica este desplazamiento, sí, ¿no? Es decir, por lo que nos cuentas, entonces el derecho al territorio pues no es para todos, ¿no? O sea, es para quien tiene. Y entonces la lógica de los más poderosos, de quienes más tienen, es la lógica que ha desplazado a los demás. ¿Nos podrías explicar un poco esto y también sobre todo a la luz de esto que mencionabas al final sobre, por ejemplo, las ciudades dormitorio, ¿no? Las afectaciones que hoy también vemos actualmente de la clase trabajadora. O sea, en todo este recorrido que nos haces, también vemos cómo la clase trabajadora era entonces quien iba ocupando las periferias, porque pese a que trabajaban para los más ricos que estaban en estas zonas con servicios, por lo menos más servicios que estas zonas, sí, ¿no? Pero entonces, ¿cómo ocurre que la fuerza de los trabajadores, quienes construyen y son parte de que estos lugares donde está la gente más rica tenga los servicios que tienen, vivan en condiciones precisamente sin servicios? O sea, ¿qué relación tiene toda esta historia y este recorrido que hemos hecho con la cuestión de esa violencia del capital con el desplazamiento? Y que entonces el territorio no es un derecho, sino es un lujo para quien lo tiene, ¿no? Y creo que se puede ver en los contrastes, ¿no? Entre un barrio de clase dominante y un barrio de clase trabajadora. Si vamos, por ejemplo, no sé, la colonia, no sé, alguna colonia cliché o estereotipo. No sé, la colonia del Valle, por ejemplo, ¿no? La colonia del Valle que también surge, de hecho, destruyendo pueblos originarios. Tlacoquemecatl, lo que actualmente es San Lorenzo, ahí muy cerca del Parque Hundido. Por ejemplo, el Parque Hundido es muy emblemático. El Parque Hundido, antes de que fuera un parque, era la zona de trabajo de todos los poblados que estaban en Mixcoac, por ejemplo. Está hundido porque era una ladrillera. Entonces la gente llegaba y pues, estaban ahí los hornos, por ejemplo, para crear el ladrillo, sacaban la tierra de ahí. Y llega la modernidad, en la época postrevolucionaria, y se encuentran con un hoyo. ¿Qué hacemos con este hoyo? Pues vamos a hacer un parque. Lo mismo Ciudad de los Deportes, donde está el estadio que era del Atlante y la Ciudad de los Deportes. También eran ladrilleras, lo mismo el Parque de los Venados. Toda la zona poniente tirándole al centro era zona de creación de ladrillos. La Colonia del Valle. Cuando se empieza a fraccionar, el proceso comienza en los 20s, es mucho más reciente, porque la expansión de la Ciudad de México comienza desde la zona central, primero hacia el poniente inmediato, o sea, lo que es la San Rafael, la Tabacalera, la Guerrero, la Santa María de la Ribera, pero luego viene hacia el sur. O sea, en orden sería primero la Colonia Americana, hoy conocida como Colonia Juárez, porque no era muy popular el nombre americano después de la invasión, la Juárez, la Roma,
La Condesa, por ejemplo, la Juárez es de los 1890, 1910. La Roma es de los 1900, 1910. Luego viene la Condesa, que es de los 20s, 30s. Y finalmente la Colonia del Valle, que es de los 30s, 40s. La Colonia del Valle se concibe como una colonia moderna con todos los servicios. Parques, o sea, una multitud de parques, por citar algunos, el Parque de Pilares o el Parque de Tlacoquemecatl. El Parque de Tlacoquemecatl, por ejemplo, se construyó donde antes había un pequeño barrio de clase trabajadora indígena. Uh-huh. Y lo arrasaron, solo quedó una pequeña iglesia y lo convirtieron en un parque, tal cual. Eso, por ejemplo, ¿por qué estoy mencionando los parques? Porque son zonas de esparcimiento, son zonas de relajación, donde la gente puede caminar, sacar a sus perros. Mientras tanto, si tú vas a una colonia de clase trabajadora, rara vez vas a encontrar un parque, encontrarás uno. O sea, lo fundamental en una colonia de clase trabajadora es el mercado popular, fijo, no necesariamente tianguis, el hospital, una clínica, y tal vez un parque, si se corre con suerte, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en las otras colonias? En la Colonia del Valle, por ejemplo, un parque por aquí, otro parque por allá, otro parque por allá, centros comerciales, porque ahora ya no van la gente nada más va a los parques a sacar a sus perros, mientras tanto van a pasear al centro comercial. Uh-huh. Centros comerciales, cafés. Luego presume la alta burguesía o la pequeña burguesía en la Ciudad de México, es que la Colonia del Valle o la alcaldía Benito Juárez tiene un nivel de vida similar a Suiza o los países escandinavos. O sea, esto no es de enorgullecerse, esto es un problema, porque ahí se ve justamente la desigualdad que hay. El fenómeno de la gentrificación es la más clara evidencia de la lucha de clases también. O sea, si tú vas a un barrio popular de clase trabajadora, automáticamente el espacio público es fundamental. Y la gente no entiende por qué. ¿Por qué la clase trabajadora tiene que estar todo el tiempo en las calles? Sentados, o bebiendo, o riendo. Porque los mismos espacios que ellos habitan, pues prácticamente son totalmente restrictivos. Una casa construida a duras penas, que se mantiene en obra gris o incluso obra negra durante décadas, o un departamento de interés social, son espacios sofocantes para una gran familia, ¿no? Entonces el lugar de encuentro con el vecino, con el familiar, es en la calle, es en la banqueta, es en el zaguán. Ahí se ve una escena, ¿no? Luego, esto se puede ver en colonias modernas como la Nápoles, como la del Valle, o bueno, todas las que están rumbo más hacia el sur, por supuesto que no. Uh-huh. Porque ahí tiene mucho que ver con el espacio, lo privado y lo público. Uh-huh. La propiedad privada es justamente yo tengo un espacio para mi intimidad, para mi privacidad. Lo público no se puede tocar. Es de todos, pero al mismo tiempo no es un lugar para que todos estén ahí. Uh-huh. Entonces lo que hace generalmente en un proceso, no sé, en un concierto en la vía pública, en una marcha, en una protesta, es que también es un acto que transgrede los valores de la burguesía, porque está retomando el espacio que está fuera de tu casa como público también. O sea, lo tienes que ser público, ya sea como un foro, como un ágora, como lo que tú quieras hacer con esto, ¿no? Uh-huh. O incluso un espacio de un negocio también. Constantemente se queja la gran burguesía por ejemplo, los vendedores ambulantes, ¿no? Pero históricamente eso ha sido Tenochtitlan desde hace 700 años. Por cierto, la semana pasada la Ciudad de México cumplió 700 años. México Tenochtitlan desde su fundación. Y los personajes en la vía pública, la venta de productos, siempre es algo fundamental. Eso no lo encuentras en las alcaldías, por ejemplo, como la Benito Juárez, ¿no? También la tierra del eterno panismo, además, ¿no? Y de la mafia inmobiliaria también. O lo que encuentras son precisamente como restaurantes que toman las calles, por supuesto, pero eso sí se ve bien, ¿no? Sí. Pero un puesto de esquites o un puesto de gorditas, pues es que eso es naco, ¿no? Eso aquí en las papilas gustativas, o sea, que está gorditas. Ay, a mí también, la neta. Sí, bueno, tienen toda esta serie de conceptos y racistas y elitistas y esnovistas también, ¿no? Pero por esa parte que tú explicas también del espacio público, sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahorita inmediatamente también lo que pensé fue en las colonias populares, trabajadoras, por ejemplo, el tomar las calles para una fiesta, ¿no? Sí. Y eso, o sea, el cerrar la calle y ahí hacerle es algo sonidero, que... Sí. Los sonideros, por ejemplo, es algo que sería impensable. Mete la changa en la del Valle. Bueno, pero ya ahorita eso también es como claro, porque es cultura. Eso es apropiación. Por ejemplo, además, apropiación cultural. La Lagunilla ya está así llena también. Sí, la Lagunilla creo que. Yo creo que ya. La Lagunilla, a ver, ¿por qué surge la Lagunilla? Eso es interesante, ¿no? La gente que habitaba en la Ciudad de México, en el tránsito de la época novohispana,
al periodo independiente, por ejemplo, la venta de productos siempre se daba fuera de lo que tradicionalmente era la Ciudad de México. Porque en la Ciudad de México no podían existir los miasmas, por ejemplo, ¿no? Los miasmas es un concepto que eran como los vapores o los olores que producían enfermedades. Antes se pensaba que, por ejemplo, en estos vapores estaban las enfermedades que te podías contagiar. Por eso, la gente que habitaba en la Ciudad de México solo lo hacía de lunes a viernes. Los sábados tenían su casa en Tacubaya, su casa de campo en Tacubaya, o en Azcapotzalco, o en Coyoacán, etcétera, ¿no? Entonces los mercados siempre van a estar fuera de la zona central. La Merced, por ejemplo, ¿no? O la Lagunilla. La Lagunilla, antes había una lagunilla, tal cual. Era como una bahía, de hecho, del lago de Texcoco. Entonces, la gente que habita en la Ciudad de México, como los indígenas no pueden poner sus puestos aquí, lo tienen que poner en la periferia de la Ciudad de México. La Lagunilla era una periferia. Había otro, Jamaica. A los indígenas, en la época novohispana, no los dejaban entrar a vender sus productos en la Ciudad de México. Tiene que hacer los dejaban, pero solo el día de mercado, ¿no? Tiene que ser atravesar la garita, te tienen que checar que no haya contrabando. Y era muy difícil porque en el centro, en el Zócalo, está el mercado del Parián, que era el único permitido. Los demás están en la periferia. Así surge el mercado de Jamaica, por ejemplo, ¿no? El mercado de Jamaica surge en el canal de la Viga, que de hecho ahí está, atrás de mí. Es el canal de la Viga. Ya no. Era el canal de la Viga. ¿Y por qué? Porque los ricos no quieren ver eso, no quieren ver lo que comen. El rastro, por ejemplo, ¿no? El rastro que se encuentra donde está Pino Suárez, ahí estaba el rastro de la Ciudad de México. Los ricos no quieren ver eso. O sea, al rico generalmente la vida pública le aterra, porque no puede estar con el otro. ¿Por qué no puede estar con el otro? Porque en el momento en que el rico, con su acumulación, pueda acceder a una vivienda, esa vivienda es como sacrosanta, es la propiedad privada. Y al fin de cuentas, el espacio inmediato a la vivienda ha sido privatizado. Por eso está el ejemplo que tú mencionas, ¿no? No pueden poner un puesto de gorditas o las tortas, ¿no? Lo que estaba haciendo Sandra Cuevas, por ejemplo, que era repulsivo. Y Sandra Cuevas es la aspiración absoluta. Quiere llegar a ser lo que no puede ser de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vemos todo lo que es Sandra Cuevas es justamente eso, ¿no? Es lo más nocivo que puede existir, porque está la clase dominante y luego está la gente que quiere pertenecer a esa clase dominante. Pero bueno, retornando al concepto de la propiedad privada, no se pueden vender gorditas o tortas o X cosa, pero sí se puede extender la propiedad privada unos cuantos metros más. Si es necesario tapar toda la banqueta. Y de hecho se excusan a partir del 17. Esto fue a partir del 17 y se reforzó con la pandemia. Es que está muy dañado el edificio, tenemos que poner nuestra terraza inmediatamente afuera, ¿no? Luego viene la pandemia, es que no podemos estar en lugares cerrados. Pero esto ya se quedó. Sí. Y eso es apropiación del espacio público. Porque no es que sea un uso del espacio público para todos, es para quien paga, tal cual, ¿no? Y también está dentro de la gentrificación, porque también hay memoria dentro de la clase dominante. Se sabe perfectamente que antes de que en la Doctores surgiera un bar de tapas, no sé, por decir algo, se sabe perfectamente que antes eso era un local, un taller mecánico, por decir un caso, ¿no? Entonces, ahora, no sé si lo has visto, es panadería de barrio. Tortillería de barrio. Tortillería de barrio. Sí. Que aparte es absurdo, porque en sí las tortillas son en un barrio, tal cual. Sí, sí. Charcutería de barrio, cervecería de barrio. Y eso también es apropiación cultural, ¿no? Es el barrio chic. O sea, es cuando el barrio se ha transformado de algo feo, ahora que estamos nosotros habitándolo, explotándolo, desde nuestra clase dominante, ahora sí es algo bonito. Y esto es la tendencia, no solamente supongo en la Ciudad de México, sino también en otros contextos. El punto es que la gentrificación está avanzando, pero ahora si se dan cuenta, la gentrificación ya empieza a obtener titulares cuando la gentrificación se da por un proceso de invasión extranjera, no por un proceso interno de lucha de clases o contrastes entre cada clase social. O sea, cuando la persona que vivía en Polanco o en Lomas de Chapultepec o en Huixquilucan empezaba, decidía crear proyectos inmobiliarios en La Obrera o en cualquier otra colonia popular, eso no era un problema. Solo es un problema cuando esas personas se ven afectadas porque llega un sujeto
no sé, de Madrid o de Los Ángeles o de Nueva York a trabajar aquí para no pagar impuestos y los acaba desplazando a ellos. Es interesante cómo la narrativa en contra de la gentrificación cobró relevancia solo cuando estas clases dominantes empezaron a ver afectadas. Antes de entrar a esta parte de los extranjeros... Perdón si luego no se me entiende, pero acabo de salir de una gripa también. No, yo creo que sí se te entiende, sí se escucha bien, ¿sí? ¿No? Antes de entrar a esto, me gustaría regresar un poquito a eso que no sé si terminaste la idea bien sobre el hecho de que por qué los más ricos o más poderosos se sienten como muy incómodos de convivir con el otro. Tiene que ver esto con un término en el que sí, genuinamente se piensan superiores, pues, o sea, en la cuestión de que no somos iguales. Uh-huh. Viene un poco de ahí, o sea, para explorar también este concepto de lo que veremos después, porque hoy todavía argumentan como este derecho de, bueno, pues si yo puedo pagarlo, pues entonces me pertenece, y quienes no pueden, pues ni modo, ¿no? Pues sujetos como Gabriel Cuadri, ¿te acuerdas de Gabriel Cuadri? Desafortunadamente, sí. Sí. Es eso, o sea, a ver, que generalmente a nivel global, por ejemplo en Europa o en el contexto gringo, eso es, pues sí, clasismo a fin de cuentas, ¿no? Elitismo. Uh-huh. Que habría que definir, clasismo no necesariamente es un concepto que hable nada más del clasismo elitista, sino también el clasismo habla de conciencia de clase dependiendo de la clase social. O sea, tú puedes ser de clase trabajadora y ser clasista en contra de las clases dominantes, por ejemplo. Por eso creo que es un concepto más certero decir elitismo. Okay. Elitismo. Pero en el caso de México también el racismo. La sociedad de casta sigue existiendo. Y la porofobia. El odio y el miedo al pobre. Y donde importa mucho lo estético también. Uh-huh. Siempre, lo estético es como fundamental. Que todo esté limpio, que todo esté pulcro. Que no haya ningún elemento que te recuerde que ahí era un espacio de la clase trabajadora. A menos que sea con un fin kitsch. Hay mucho kitsch también en torno a esto también, ¿no? Uh-huh. En estos negocios de estos, sí, tortería de barrio, cosas así. Hay como elementos, por ejemplo, como el souvenir. Es eso, uh-huh. Es como un souvenir de la clase que obtuvieron cuando visitaron a la clase trabajadora. Uh-huh. Entonces, como la clase trabajadora encapsulada. El elemento popular o populachero encapsulado, ¿no? Y creo que hay un repudio, pues, a lo que consideran feo y a lo que consideran inferior. O sea, esto, y digo, la gentrificación es solamente una variante de eso, ¿no? Pero también creo que muchas otras dentro de lo que es la mafia inmobiliaria, por ejemplo. O sea, la mafia inmobiliaria que crea estos gigantescos desarrollos, estos edificios gigantescos que lo tienen todo también. Que tienen cines, que tienen alberca, que tienen incluso supermercado adentro. ¿Para qué? Para que la gente no tenga que salir. O sea, es como un gueto también. Se guetifican a sí mismos. Ya no tienen que salir y convivir con las otras clases sociales. Están dentro de su gueto y este gueto incluso tiene seguridad. Y vean, por ejemplo, en el caso Huixquilucan, por ejemplo, o Naucalpan, en el estado o en Miguel Hidalgo, en las alturas de Miguel Hidalgo. Por un lado tiene estos grandes complejos, edificios de 50 pisos, o privadas, fraccionamientos, pero de pronto tienes en la misma Miguel Hidalgo, en Naucalpan, gente viviendo en cuevas, tal cual, en serio, trogloditas. Uh-huh. Y de hecho en los 60, 70 era como un proyecto que tenían estos arquitectos de vanguardia, querían vender cuevas para que los ricos habitaran en cuevas, porque ahí cambia, ¿no? Ahora sí es digno que alguien viva en una cueva, como en el Paleolítico, uh-huh. Siempre y cuando sea rico y pueda adornar esa cueva. Uh-huh. Cuando la gente vive en cuevas rodeada de basura que avientan por las barrancas, eso es negativo. Uh-huh. Es como los memes estos de cosas que están bien si eres rico, pero si están mal si eres pobre, ¿no? Ajá. Antes de irnos al corte, me gustaría profundizar un poquito esto que dijiste también de la porofobia. Ajá. Y de esta reapropiación cultural. Lo pienso sobre todo, sé que en la Ciudad de México pasa muchísimo, pero por ejemplo en lugares como en Oaxaca, ¿no? O sea, narrativa continua y muy clara, discriminatoria contra los pueblos indígenas, ¿no? La pobreza, ciertas circunstancias también de marginación, pero este fenómeno que también se da y que hay un movimiento muy importante también en Oaxaca contra la gentrificación, pero el cómo se reapropian, por ejemplo, de ciertas ceremonias, ¿no? Ajá. Festividades originarias, sí, le quitan todo lo que no les gusta, que como que suene a pobreza o a gente morena, ¿no? Pero agarran lo que sí, lo que les parece bonito y para subir al Instagram. ¿Cómo es que sucede esta cuestión de tomar eso
llenarlo también como de toda esta fobia por la pobreza y por el color de piel y hacerlo suyo y subirlo a Instagram. Yo a veces yo trato de ser muy profesional. Uh-huh. Me tengo que aguantar a veces la risa por cosas que dice Carolina, cosas que me acuerdo. Ahora hay este concepto, ¿cómo? ¿Qué? En Tulum, estos... Porque también hay una movilización, por ejemplo. En Tulum, ¿no? También, sí. Y también no hemos mencionado lo que implica la gentrificación de carácter historicida y ecocida también. Uh-huh. Porque también hay algo ahí importante. Pero, ¿cómo les decían los ¿Los Tuluminatis? Los Tuluminatis. Qué increíble concepto, ¿no? Sí, creo que no nada más la Ciudad de México. O sea, por ejemplo, a ver, algunos elementos, algunos espacios emblemáticos. Valle de Bravo, por ejemplo. Uh-huh. Valle de Bravo empieza a cobrar fama en los años después del concierto en los 70s, ¿no? En Avándaro. Uh-huh. Valle de Bravo era un pueblo fundado, bueno, le cambian el nombre por Valle de Nicolás Bravo, durante el proceso independentista. Es un pueblecillo enclavado en un valle, pero que se transforma en el momento en que deciden crear una presa del sistema Cutzamala. Uh-huh. Y después de eso, los ricos, va a ser nuestra Suiza. Entonces empiezan a crear sus casas de campo a las orillas del lago o sus ranchos en Avándaro. Y mientras tanto hay un pueblo que antes se dedicaba a la agricultura, tal cual. Y de pronto todo el pueblo se transforma en función del rico que acaba de llegar ahí. Uh-huh. Ahora ya no van a ser campesinos, ahora van a ofrecer servicios turísticos, renta de cuatrimotos, parapente, van a trabajar en un restaurante, en una agencia de viajes, en un supermercado gourmet en Valle de Bravo, porque existen. Eso también tenemos el caso de Chapala, en Jalisco, tenemos en San Miguel de Allende, y bueno, prácticamente este concepto de Riviera Maya, ¿no? Que también incluso es la necesidad de tomar el concepto de la Riviera Francesa, o la Costa del Sol española y francesa, ¿no? O sea, todo lo de los pueblos originarios les parece repulsivo del mundo maya hasta el momento en que pueden aprovecharse de eso. Entonces de pronto tienes Tulum, pero atrás todo un complejo de entretenimiento. Es que es eso, además de que es apropiación cultural también, es como una hipocresía que de hecho de eso se caracteriza muy bien la alta burguesía y las clases dominantes. No tienen como ningún elemento para enorgullecerse, tienen que tomar otros y transformarlos y domesticarlos de acuerdo a sus necesidades. Recuerdo, seguramente todavía existen, no sé, en la colonia Juárez, uh-huh, surgió como, no sé cómo se llama, pero algo que decía tiendita de barrio, algo así. Entonces entrabas y vendían zacates, o sea, estropajos, zacates, pero un zacate que te cuesta en el mercado, no sé, 10 pesos, no, como 20 pesos, te costaba 300 pesos. Ahí era exactamente el mismo zacate. Sí. O ollitas de peltre. Ahora el peltre se puso de moda entre esa gente. Sí. Cuando el peltre, pues es, vaya, en fin. O las tablas para lavar ropa, uh-huh, para tallar. Una costaba creo que 1,500 pesos. Esas cosas. Y es eso, es cómo se apropian de lo popular, de los elementos de la clase trabajadora, y ellos lo desvirtúan como algo puramente estético y uh-huh, algo como un recuerdo de la clase trabajadora, como un souvenir uh-huh, de lo feo, porque está el concepto de kitsch también, que es prácticamente eso nada más, ¿no? Entonces, no nada más la Ciudad de México, o sea, que yo tenga presente, que conozca lugares, yo creo que en todo el país tal cual, uh-huh, pero principalmente en los sitios turísticos. Este concepto de pueblo mágico es exactamente lo mismo. El concepto de pueblo, o ahora también barrio mágico, es eso, ¿no? Que de pronto hay un pueblo que tiene 1000 años de historia, desde el clásico, desde el preclásico, se convierte en un pueblo colonial, los elementos típicos, ¿no? La iglesia, la plaza, alguna maravilla natural, etcétera. Y de pronto llegan esta gente procedente de la capital mexicana, o de Monterrey, o de Guadalajara, y notan el potencial turístico, empiezan a crear estos negocios, y estos negocios van a prácticamente expulsar a la población originaria, o van a hacer que esta población se tenga que dedicar a algo que jamás habían contemplado, porque si no, no hay forma de sobrevivir. Uh-huh. Y eso es un reflejo de lo que ocurre también en la Ciudad de México. Uh-huh. Cristian, tenemos que ir por algo, una agüita, algo. Las playas, por ejemplo. Okay. O sea, las playas, o sea, el caso, por ejemplo, que Mazatlán. Los hoteles se apropian de la playa, que además es propiedad de la nación, no puedes hacer eso. Y de pronto
en el momento en que llega un vendedor ambulante a venderte, unas pescadillas o algo, no sé, o artesanías, no le permiten pasar. O tú como turista, que no te quedas alojas en un hotel, no puedes pasar a la playa porque es propiedad del hotel. Entonces la historia nacional resumida en vacaciones, tal cual, ¿no? Sí. Y a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en un lugar que está ahí en Quintana Roo, que se llama Cumal, ver cómo gente fue corrida porque se sentaron a comer y bebieron una lata de frijoles para hacerse unos molletes. Porque obviamente no tiene el elemento estético que necesitas. No llegas en tu camioneta, no eres huésped del hotel, pues eres un turista casual. Entonces, eso no se puede ya. Y esto va a la alza en México también, ¿no? Se supone que ahora hay leyes que prohíben esa cuestión en las playas, ¿no? Pero es que esa es lo que decíamos hace un momento, ¿no? También una cuestión eso de territorio, también ecocida en estas prácticas. Es literalmente eso, o eso que decías, ¿no? También que los propietarios, por ejemplo, de restaurantes, de hoteles, la mayoría sean extranjeros. En muchos, pues eso, la divisa es el dólar también con lo que pagas. Que no hablen español, por ejemplo, ¿no? Y también la propia atención, seguramente pues también eso, ¿no? Por la cuestión de las propinas, pero que se ve una diferencia en el trato en las propias personas que trabajan ahí, que prefieren a veces pues atender a un extranjero que a un la franquicia, ¿no? La llegada de franquicias y negocios de esa índole, que también acaba afectando a los negocios familiares, por ejemplo. Sí. ¿No? El virus que es Oxxo. O sea, el Oxxo es un virus. O sea, a mí me ha tocado ver de un lado de una calle un Oxxo y enfrente otro. Sí, sí. Es una cosa... Y eso acaba... Porque el Oxxo te ofrece abarrotes, pero también medicinas, por ejemplo, ¿no? O te ofrece, no sé, X cosa. Y eso acaba con la tiendita de la esquina, con el puesto, etcétera, etcétera. O sea, es en verdad una forma de depredación. Es como... Vaya, el Oxxo es como la avanzada de la gentrificación, la vanguardia. El primer rasgo de identificación de esa gentrificación lo vas a ver en el Oxxo. Y después atrás viene todo lo demás, ¿no? Starbucks, que también, pues que ya se ha vuelto a pasatiempo también a pedrar Starbucks, ¿no? Por todo lo que implica, no nada más gentrificación, sino también apoyo al colonialismo, por ejemplo, el proyecto sionista y demás, ¿no? Entonces, hay demasiados matices y demasiadas aristas en esto que es la gentrificación, que responde justamente a eso, a la expansión y a los negocios de las clases dominantes. Bueno, ahora sí, vámonos por una agüita, por algo, y regresamos porque todavía nos queda mucho que platicar. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Va, volvemos, ya no nos tardamos nada. Bueno, pues ya estamos de regreso, ya con más agüita, con unas gomitas cero gentrificadas. Cristian, estábamos hablando de que este fenómeno de la gentrificación comenzó a ser como más expuesto en esta, no sé qué tan reciente, pero sí como intensa llegada de personas extranjeras en nuestro país y sobre todo a la Ciudad de México. Y tú decías que estos como personas privilegiadas que estaban en estos espacios y que a su vez desplazaron a otros, ahora fueron desplazadas por estos extranjeros, y entonces pues ya es cuando parece que la cosa está más seria que antes, ¿no? ¿Nos puedes hablar de esta parte de la llegada de extranjeros y por qué es que para algunas personas la lucha contra la gentrificación se traduce directamente a la xenofobia, y si esto es así? Es que me quedé pensando, ¿existirá un negocio que se llame birrería de barrio? Estoy segura que sí. Sí, ¿verdad? Estoy segura que sí. O esquites de bar. He visto esquites. He visto esquites, ajá.
O sea, bueno, las taquerías, y hay hasta memes que dicen, ¿no? Cuando tengan guantes negros, las salsitas, sabes que van a saber horrible, sí, pero la gente los consume, pues. Y una vez, no me acuerdo, hay un restaurante, no sé dónde está el restaurante, pero te ponen como en la mesa, o sea, traen el trompo a tu mesa, el trompo del pastor a tu mesa, pero es un trompo así. O sea, como todo pequeño, todo en mini. Ay, es ese tipo de cosas. A ver, no es xenofobia. De hecho, es furia en contra de un sector concreto. Porque, por ejemplo, no nada más habitan gringos en la Ciudad de México. También habitan haitianos. En Iztapalapa y en Tláhuac hay una enorme así comunidad de haitianos. Y ellos, todo lo contrario, no son causa de la gentrificación, ¿no? De hecho, ellos tratan de vivir donde sea, ¿no? Obviamente van a vivir mejor, por lo menos en este momento, en alguna colonia de Iztapalapa, de Tláhuac o de Xochimilco, que en Puerto Príncipe, en Haití, una ciudad devastada, ¿no? Por ejemplo, y totalmente empobrecida. Y ellos contribuyen justamente a la vida, y acaban siendo parte de la vida barrial. Cubanos, colombianos, venezolanos, argentinos incluso también, ¿no? Que hay cientos de miles de argentinos viviendo en México desde hace décadas, desde el proceso de la junta militar en Argentina. Pero ¿por qué el gringo? Porque el gringo viene aquí, a ver, obviamente no podemos generalizar, pero el gringo viene con fines específicos a México, no nada más a México. De hecho, ahorita voy a contar una historia. Viene aquí porque sabe perfectamente que el régimen fiscal no le va a imponer nada. No vas a pagar impuestos. Y como ellos pagan en dólares, a fin de cuentas, las rentas se les hace cosa de nada. Entonces, yo creo que van contra el gringo y contra el negocio gringo, porque a fin de cuentas representa todo lo que es la gentrificación. No nada más me refiero al negocio gringo, un negocio que va a poner un gringo de cualquier cosa, una cafetería. No, sino también, por ejemplo, a la franquicia gringa. Starbucks, por ejemplo, ¿no? No sé cuáles otros existan. Bueno, y no nada más gringos, también del capital nacional. De FEMSA, lo que es el Oxxo, por ejemplo, que también es bien nocivo. O sea, todo en torno a eso es bien nocivo, a fin de cuentas. No solamente en cuanto a la gentrificación, sino la oferta, lo que vende esa empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que se identifica al gringo y tiene mucho lo que pasó hace unas horas, en la marcha antigentrificación, se empata coyunturalmente con lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera. Por ejemplo, la cacería de mexicanos o hispanoparlantes en California o en Texas o en Illinois, por ejemplo, ¿no? Porque el gringo está totalmente cómodo aquí. Ahora sí, quitándole trabajo a mexicanos, desplazando a mexicanos, ¿por qué se le tiene que permitir abrir las puertas de tu casa para el gringo que viene aquí con un fin pues, extractivista y de explotación también, por no decir otras cosas, ¿no? Y por qué el mexicano justamente se le trata así, porque no nada más al gringo, a todo el extranjero, principalmente europeo y estadounidense, porque se les pone una alfombra roja desde que llegan a territorio nacional. Y ellos también son promotores de procesos pues, desde ecocidio, extractivismo, explotación, no solamente en la Ciudad de México, sino también donde habitan la mayoría, que son en centros turísticos, playas paradisíacas, zonas arqueológicas, pueblos coloniales y demás. Creo que se va contra el gringo porque el gringo representa todo eso. Pero también está los mismos gentrificadores locales, nativos, que son justamente esta clase dominante, que ahora se quiere pintar como víctima cuando no lo es. Ellos son quienes iniciaron ese proceso, fueron ellos realmente, ¿no? Ahora lo están sufriendo algunos de ellos, porque otros por supuesto también se benefician. Acaban siendo sus socios, por ejemplo, de estas empresas que acaban colocando aquí. Entonces, se va contra el gringo. No es xenofobia como tal. De hecho, creo que tiene más que ver con conciencia de clase y también conciencia de casta, a fin de cuentas, ¿no? Frente a sujetos que históricamente, guardando las distancias, es un proceso muy parecido a lo que ocurre en los 30s. Estaban las petroleras estadounidenses en Veracruz o en Oaxaca extrayendo hidrocarburos de México, petróleo, empresas estadounidenses. Y en el 38 un proceso de expropiación y creo que se empata muy bien con lo que es la gentrificación. Es algo muy similar. Simplemente aquí desplazan al barrio, desplazan a la gente que habita históricamente en esos contextos. Y no me refiero a los que habitan en la Condesa o en la Roma o en Polanco, en X colonia de alto poder adquisitivo, sino realmente a las clases trabajadoras, porque es un círculo vicioso y también es un efecto dominó.
¿Qué es lo que ocurre, Cristian? Bueno, en esta cuestión de las protestas y de esa lucha de clases y la conciencia, vemos claramente esto que nos dices, ¿no? Como sabemos bien hacia quién va dirigido y no es, por ejemplo, contra los migrantes centroamericanos o sudamericanos, ¿no? Sin embargo, hay otra lógica que no sé si es la que predomina de la otra narrativa en la que precisamente, ¿no? Los turistas, y turismo se le llama a esos extranjeros, europeos, gringos que vienen y que dicen, pues es que esto es derrama económica y este es el crecimiento. Apenas hoy veía la columna de Leo Zuckerman que decía, yo vivo en la Condesa y está mejor que nunca. ¿De qué hablan? O sea, está más bonita. Bueno, no, la neta no la leí completa, leí el título, leí lo primero que decía. ¿Qué valor tienes para leer a Leo Zuckerman? Más o menos lo leí, tampoco no lo leí. Hay que leer al enemigo también. Sí, pero decía una cosa así. O sea, como vivo en la Condesa y la Condesa está mejor que nunca y pues ¿por qué se quejan si ahorita está mejor? Vivió una decadencia en algunas décadas y hoy está bien, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, porque a lo mejor para ciertas personas puede parecer un poco obvio, pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en la mente de Sandra Cuevas que hablamos hace ratito también, ¿no? Como para decir, es que lo mejor y lo más bonito es, por ejemplo, en Santa María de la Ribera, eliminar los el sonidero que había ahí, ¿no? Uh-huh. Y que la gente se reunía ahí públicamente precisamente ocupando este espacio. Uh-huh. O rotular todos los negocios de las calles en blanco y azul, ¿no? Pero eso ya es un trauma. O sea, la mujer... Probablemente, sí. Pero también había gente, es que ese es el punto, o sea, hay gente que defendía y que decía, uh-huh. No, claro, está en lo correcto. Y hay personas que son también, deja tú estas, ¿no? Pero que en esta misma narrativa hay personas que seguramente están mucho más cerca de esto, de vivir en una periferia, de ser las desplazadas, de uh-huh. tener un salario mínimo que no les alcanzaría para vivir, por ejemplo, en estos lugares, que pueden pensar y dicen, es que sí, lo correcto y el progreso es esto, uh-huh. que vengan y que sea la derrama económica, y a lo que hay que aspirar y a lo que hay que acercarnos es no solamente en este sentido estético, sino la aspiración, porque uh-huh. si tú estás en contra de eso, uh-huh. es que tú no quieres progresar, ¿no? Uh-huh. O es que estás en contra de, eres un resentido, por ejemplo, algo uh-huh. que también vi mucho en las redes contra esta manifestación, como es que vean los que resentidos, y habían personas de verdad que decían, pues es que lo que quieren es eso, vivir en la Roma y en la Condesa sin pagar renta, pues que le echen ganas, o sea, ¿por qué no trabajan más? ¿No? Omitiendo que también precisamente la llegada de esos, uh-huh. de esas empresas o de esos empresarios también han puesto condiciones de abuso laboral y explotación laboral en esos mismos lugares, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, sí entendemos quizás esta parte, pero ¿cómo entendemos la otra, la que sostiene toda esa narrativa de que por ese lado está el progreso y que nos quejamos? O sea, mejor hay que agradecer a que los extranjeros estén llegando a nuestro país porque lo están poniendo más bonito. Uh-huh. ¿Cómo entendemos la derrama eso? Económica por el turismo. Ajá. También, ¿no? Sí. A ver, creo que con respecto a esa persona, esa mujer de clase trabajadora que tiene que tomar 2 peceros y 3 líneas de metro para llegar a su chamba día con día, y que justamente vive en una zona como es la periferia, ya ni siquiera la periferia, porque hay gente que viene ya ni siquiera del área metropolitana. Yo conozco casos por ejemplo, cuando yo estudiaba la licenciatura, hace muchos años, había compañeros que venían del estado de Morelos. O sea, tenían que tomar un camión de Morelos a Parres, que es la frontera Ciudad de México-Morelos, y de ahí otro, y luego tomar otro, y luego el metro. O sea, este tipo de cosas, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la alienación, la desinformación, la aspiración también, y falta de conciencia de clase también, ¿no? También a ver, ¿quién no va a querer aspirar a alguien que vive cómodo? Ese es el punto, ¿no? Uh-huh. Pero entender también por qué esa persona vive tiene un estatus de comodidad, o no tiene que vivir las carencias o peripecias para estar así. Y creo que la gente que se manifiesta o la gente que adopta este discurso crítico es porque no es que quieran vivir en la Condesa o no es que quieran vivir en la Roma. Es que en primer lugar dicen, ¿por qué tiene que existir un lugar como la Condesa y la Roma cuando hay 1001 colonias o barrios o alcaldías que ni siquiera están pavimentadas las calles? Es el punto. Y es un problema, a fin de cuentas, sistémico. Uh-huh. Porque es justamente la lucha de clases y dónde acaba el capital. ¿Quién genera el capital? Son los mismos trabajadores. Claro. No es el gringo que viene y pone
su café y él se la pasa horas en una computadora afuera. Porque hay eso también, no sé si lo han notado. La gente que tiene un local comercial, un restaurante, siempre están en una computadora sentados afuera. Rarísimo. En fin. Con su té matcha. Sí, justo, con un té. Entonces, es eso, es por qué esa persona tiene que tener todo cuando nosotros somos quienes trabajamos para generar la riqueza. Porque esta colonia tiene 100,000 parques y la nuestra no tiene ni uno, tiene un camellón arbolado. Y sin iluminación. Y sin iluminación. Porque tienen una línea de Metrobús que los deja una cuadra de su casa. Porque hay metro aquí. Porque hay ecobici. Porque hay ecobici. Yo que vivo en Tultitlán, seguimos esperando metro. Y sin ir tan lejos, porque en dirección a, no sé, a las alcaldías, que son, digamos, no las centrales, no Cuauhtémoc, Benito Juárez, ¿por qué no ha llegado el metro todavía? Es eso. Y ahorita que estábamos fuera del aire, que estaba viendo, intercalándose las imágenes atrás, hay una que sale un tameme cargando los productos que llevaban, ¿no? O sea, pasamos de eso por ejemplo, al repartidor de Uber. Es todo eso, mientras surgen cada vez más facilidades para la clase dominante, que ya ni siquiera tienen que salir a comer porque todo le llega a la puerta de su casa. Esto no existe en otros contextos. Hay gente, por ejemplo, los choferes de estos servicios Uber, Didi, ellos no se meten a ciertos barrios. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas lo consideran peligroso, no van a pagar lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es toda una estructura, hay muchísimos conceptos y aristas, pero bueno, lo mismo. ¿Por qué se manifiestan en contra de la llegada de un gringo? Un gentrificador extranjero, pero también el gentrificador nacional, porque qué privilegio, qué necesitan hacer para tener los mismos derechos en primer lugar y las mismas dádivas que tienen estos sujetos. Porque en sus colonias no puede existir una clínica o un parque, porque alguien tiene que trabajar 16 horas y porque llega un gringo que sin pagar impuestos incluso acaba desarrollando un negocio exitoso. Entonces te manifiestas en contra de un estilo de vida y una forma de ver el mundo y una forma que históricamente, porque a fin de cuentas gentrificación es colonialismo, es una forma de colonialismo, y de hecho también la llegada de europeos estadounidenses a suelo mexicano también tiene mucho que ver con pues el imperialismo también, ¿no? Imperialismo financiero también. Incluso lavado de dinero, me atrevería a decirlo. Y de hecho también, no nada más, tiene mucho que ver con la centralización también, de que la mayoría viene de la Ciudad de México, por ejemplo. Seguramente también va mucho a las otras metrópolis, a Guadalajara o tal cosa, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la centralización. O sea, en la Ciudad de México es el microcosmos de todo el universo mexicano. Y eso también, a fin de cuentas, si por ejemplo, en estas ciudades dormitorio hubiera una oferta, lo increíble que sería para esta gente que existieran ofertas laborales ahí, que no tuvieran que desplazarse, todo eso. 3 horas. Prácticamente es el sistema económico. Y es quien domina en ese sistema económico, la clase concreta que domina en ese sistema, que es la burguesía, a fin de cuentas. Y puede ser la burguesía gringa, la burguesía europea, pero también la burguesía mexicana. Y todos son parte del mismo problema, que tiene que ver con la explotación, con el desplazamiento, y a fin de cuentas el racismo. O sea, creo que hay gente, hay gente que va caminando en estas colonias, que no luce como un gringo o como un mexicano blanco y son detenidos, obviamente, ¿no? O sea, son espacios también restrictivos, sumamente restrictivos. O sea, gente que se apodera de calles para poner, como lo mencionamos hace rato, ¿no? De negocios. Recuerdo el caso de esta empresa comercial mexicana que quería comprar una calle para construir más grande su estacionamiento. Entonces, a ese grado estamos llegando, ¿no? O como Mítica, ¿no? Que hace ratito igual que hablábamos con ese es el ejemplo más de los más cercanos. Mítica está en lo que históricamente ha sido el pueblo de Joco. El pueblo de Joco es un pueblo del clásico. O sea, por lo menos Joco es más antiguo que la Ciudad de México. Tiene por lo menos 1600, 1700 años. Joco se encontraba a orillas del lago, al lago de Texcoco, a orillas como 1 kilómetro de que empezara el lago. ¿Okay? El lago, digamos, viniendo desde el norte al sur, el lago terminaba más o menos a la altura de Barranca del Muerto. De hecho,
es notorio cuando tú vas, por ejemplo, por la Avenida Universidad, que poco a poco el terreno va subiendo. Porque ahí comienza, digamos, son las faldas de la Sierra del Ajusco. O sea, faldas muy lejanas, pero ya son, ¿no? ¿Qué ocurre? Joco era un pueblo en la ribera del lago Texcoco, se recolectaban frutos, etcétera, etcétera, ¿no? Había otros cercanos. Si tú cruzas lo que hoy es Río Mixcoac, al otro lado estaba Xotla, por ejemplo. Frente están los viveros de Coyoacán. El pueblo de Xotla se dedicaba al cultivo de flores y llevaban todas esas flores a la Ciudad de México, se las ofrecían a los cultos, a Huitzilopochtli y demás, ¿no? Eran los únicos en la región. Estaban Huitzilopochtli, que era eso. Churubusco es un barbarismo de Huitzilopochtli. Entonces estaban todos los pequeños pueblos del sur de la Cuenca de México. Viene el proceso de destrucción de la identidad mesoamericana, surge Nueva España, y obviamente viene el desecamiento del lago, Paula. De hecho es muy interesante porque, hablando del ecocidio, a los españoles y a los peninsulares y criollos, que era la clase dominante, se les hacía horrible el lago y peligroso e infecto. Entonces lo mejor, no se les ocurrió otra cosa mejor que iniciar el proceso de desecamiento del lago, de toda la cuenca del Valle de México, ¿no? Y tiene mucho que ver con también esto de la gentrificación. La gentrificación también es ecocida. Pero bueno, porque ellos creen que lo estético va a servir para lo ecológico, por ejemplo, cuando no es verdad. Pero bueno, retornando a Joco, que es un buen ejemplo. Viene el proceso de modernización, viene la independencia. Entonces Joco seguía siendo un pequeño pueblo. La misma lógica mesoamericana sigue existiendo en Joco, ¿no? Un pueblo alejado de la Ciudad de México, la ciudad más cercana, o villa, era Coyoacán. Y bueno, la historia continuó. Empiezan a fraccionar las colonias aledañas a Joco, que también estaba muy cerca de una hacienda, el Mayorazgo, que está sobre la calle que te lleva a Joco, a la Cineteca Nacional, perdón. Crean la colonia del Valle, crean la colonia Portales, etcétera, pero Joco se mantiene existiendo como un pueblo originario, que lo repito, antecede por muchos siglos a la Ciudad de México. Y justamente viene la mafia inmobiliaria en la última década, y decían crear este proyecto que además es... no hay ningún elemento de este proyecto que sea positivo. Es ecocida. Imagínate la cantidad de agua que consume este edificio, creo que tiene más de 300 metros, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Comenzando con eso. Estéticamente, que les encanta lo estético. O sea, tú estás en la iglesia del pueblo de Joco y de pronto ves esa mole. Uh-huh. La iglesia, pues prácticamente es absorbida por la vista de este esperpento que crearon, ¿no? Uh-huh. Historicida, porque cuando están construyendo el edificio, están sacando cubetas y cubetas de tepalcates, de orfebrería del periodo prehispánico totalmente destruida. Que esto también se repitió, por ejemplo, en el proyecto de Parque Delta, ahí en la Narvarte, en Piedad Narvarte, cuando construyeron este centro comercial, que también estaban sacando carretillas con restos prehispánicos, porque ahí estaba el pueblo de Ahuehuetlán prehispánico. Antes de que existiera Narvarte era un pueblo, uh-huh. Luego es la Piedad Ahuehuetlán, y de hecho es el proceso historicida, pero también el ecocida, también la gentrificación, y Joco es el caso más emblemático. Construyen este proyecto y al mismo tiempo se crean proyectos más pequeños alrededor de Joco, ¿no? Las rentas empiezan a subir, la oferta, no sé, en alimentos, por ejemplo, es cada vez más cara, porque la gente que ahora habita ahí en Joco, bueno, los nuevos vecinos, ya no es que quieran consumir, no sé, caldo de barbacoa en los domingos, ¿no? Ahora quieren la tratoría, no sé, algo así. Tapas, pronto. Uh-huh. Y entonces, obviamente, la gente que históricamente habita en Joco ya no tiene para pagar la renta. Uh-huh. Todos los precios han subido, falta agua, y además también las actitudes de humillación por parte de nuevos habitantes, que ellos viven en su torre. O sea, es interesante, ¿no? Es como la torre es una metáfora del privilegio. Entre más arriba vivas, más alejado de la realidad del común de la gente vas a estar, ¿no? Entonces, Joco creo que sí, lo más cercano también en el tiempo, temporalmente, para mostrar cómo es la gentrificación y qué tan abominable es la gentrificación. Uh-huh. Y de hecho, si no me creen lo del periodo prehispánico, junto a Joco antes estaban las oficinas de Banamex. Si no me equivoco, eran de Banamex, es un complejo enorme. Ahí hay una zona arqueológica teotihuacana, o sea, donde ahorita es una oficina de gobierno, creo que es la Secretaría de la SEP, uh-huh. Y ahí hay una pirámide. Entonces, uh-huh. O sea, eso es lo que ha hecho la gentrificación, ¿no? Antes de pasar al papel del Estado en todo esto,
¿Qué pasa, por ejemplo, con la cultura y las universidades? Acá, por lo menos en la Ciudad de México, todo está concentrado en el centro y sur, ¿no? En el norte no hay, por ejemplo, como en el sur que tienen las tres, bueno, Chapultepec, que es como, no es tanto sur, es que Es poniente. poniente. Pero bueno, en el norte no hay ni una sola cineteca. Las que están en Coyoacán y Churubusco, pues están muy cerca, no es cierto lugar. Las universidades, pues también, ¿no? Zacatenco, ¿no? Bueno, Zacatenco sí, pero otras, digamos, como sedes u otras ofertas culturales, teatros, por ejemplo, no hay en el norte. Tenemos el Bosque de Aragón, muy bello, por cierto, pero no es el Bosque de Chapultepec, porque aparte en el Bosque de Chapultepec, pues le invierten muchísimo más al Bosque de Aragón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta visión de, no solamente en cuestiones de infraestructura, de servicios, sino también, pues, este acceso, pues, como a la cultura, a la educación, al cine, al teatro, y que solamente se da como este fenómeno en algunos lugares? Sí, al igual que dicen que hay muchos Méxicos, también hay muchas ciudades de México, no es lo que tú mencionas. A ver, en este momento sí hay 3 cinetecas, ¿no? Está la de Joco, que antes estaba de hecho ahí en Tasqueña, que se quemó a comienzos de la década de los 80s, que se perdió gran parte del acervo fílmico, que las primeras películas mexicanas se quemaron. Y luego se pasa a Joco, que también es un desplazamiento importante, o sea, es gentrificación también. Así vamos a llevar la semana de Nouvelle Vague. Digo, no, es interesante la Nouvelle Vague, pero no es que a mucha gente le interese eso, ¿no? Pero bueno, a precios accesibles es lo bueno, ¿no? Sí. Y de pronto crean las 2 nuevas cinetecas, la del CENART, que antes era una franquicia estadounidense, por cierto, y la de Chapultepec, las cuales, tanto la de Chapultepec como la del CENART, no hay día que no estén vacías. O sea, todo el tiempo están vacías. ¿Por qué no, lo que tú mencionas, llevar eso hacia el norte o hacia el oriente? ¿Por qué no poner una de las 2 cinetecas que construyeron en Iztapalapa o otra en la GAM, en la Gustavo Madero? Porque no hay obviamente interés. Esa oferta de cine alternativo, que ni siquiera luego ya es tan alternativo. Exhiben luego las mismas películas que exhiben los grandes, las franquicias estas de empresas, cadenas de cine. Porque no, va dirigido justamente a las mismas clases ilustradas, por decirlo de alguna manera, que viven en la zona, principalmente en la zona centro, sur y surponiente. No hay más. O sea, lo más, y esa es una actitud de hecho repulsiva también, ¿no? Lo más que les podemos dar son centros comerciales. Exacto. Porque creo que no hay alcaldía o región del área metropolitana, municipio del área metropolitana, que no tenga su gran centro comercial. Por ejemplo, citando un caso, en la zona de Iztapalapa, frontera Iztapalapa-Nesa, ahí podrían haber construido un parque. Hay terrenos enormes que antes eran estos complejos polígonos industriales y todo eso, y no, les metieron Parque Tezontle, por ejemplo, ¿no? Que además está encima de un basurero, pero es un centro comercial, por ejemplo. Otro caso, en Xochimilco, casi frontera con Iztapalapa, el Parque Las Antenas, Sí. que tiene hasta una feria arriba. Una feria. Y también es la visión de ¿cómo llamarlo? El culto a lo gringo también, ¿no? Sí, cadenas es como gringas estar en Las Vegas, no hay nada para mí, desde mi óptica. Este concepto de lo occidental es bueno y todo esto. Para mí lo más obsceno es lo gringo. Por no decir otros conceptos que no me gusta repetirlos porque no me gusta utilizar esos conceptos. Pero es eso, o sea, ¿qué es lo que más les podemos ofrecer? ¿Un centro comercial? ¿Lo quieren? O una tienda de un Walmart, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están las universidades? Sin ningún problema, al norte de la Ciudad de México podrían crear un campus de la UNAM, un segundo campus, una segunda ciudad universitaria. ¿Por qué no lo han hecho? Sí, claro, se han creado nueva oferta educativa, ¿no? Las universidades de la Ciudad de México, la Rosario Castellanos. Los pilares también son pilares también son interesantes, ¿no? Ahora también tienen las ideas de las utopías, por ejemplo. Pero, hablando de educación, si en educación superior faltan plazas en la UNAM, que es la universidad que mayor oferta educativa en todos los niveles tiene, ¿por qué no construyes otra ciudad universitaria? O sea, tienes el presupuesto para hacerlo. Sin ningún problema lo podrías hacer, ¿no? Entonces,
volvemos a lo mismo, la gentrificación no nada más es el desplazamiento, es la ausencia de cosas fundamentales, básicas, derechos incluso, ¿no? Desde salud, educación también, libre esparcimiento. Pues el bosque de Chapultepec es, vaya, sin duda alguna muy emblemático. Pero ¿qué hay hacia el oriente, por ejemplo? ¿Cuál es el gran pulmón del oriente? ¿La Alameda Oriente? Alameda Oriente. Por eso, ¿no? Contrástalo con el Chapultepec. Sí. ¿O cuál es el gran pulmón del norte? Del norte sí es el bosque de Aragón. El bosque de Aragón. Venden unos paletones muy ricos Sí. y chicharrones preparados también muy ricos. Que otro era lago, además. O sea, todo eso Sí. era lago totalmente, ¿no? Pero está ya muy abandonado. Sí, bueno, está- no tan abandonado, pero sí, no es el mismo interés de recursos que en el También bosque. está la Sierra de Guadalupe, Ajá. por ejemplo. Sí, sí. Todas las montañas que están atrás de la Basílica, todas las montañas, creo que si no me equivoco son un parque nacional. Si no me sé. equivoco. No sé. Entonces, ¿por qué no adaptas eso? Porque no hay interés a fin de cuentas. El interés está pues, donde está la clase dominante. Y va a seguir así. Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Que inició, no me refiero al pueblo originario, sino a la zona que querían incluso independizarse, ser una alcaldía independiente. Porque, ¿cómo podemos estar en Coajimalpa? O sea, es que es eso, o sea, sus propios sus privilegios, y están aferrados a ello. Y a los gringos no les interesa. Porque, a ver, iba a contar una anécdota. Yo conozco gente, ahora le llaman migrantes digitales. Hay gente que viene justamente a la Ciudad de México para no tener que pagar impuestos, ¿no? Traen todo su negocio en su computadora y en el momento en que el fisco o la hacienda pone sus ojos en ellos, migran a otro país. Yo conocí una persona que de Tailandia pasó a México y cuando empezaban ya a ver, oye, pues no tienes ni visa, o sea, tienes cierta estadía, no importa, me voy a otro país. Y así se la pasan. Estamos hablando de una clase estadounidense y europea que hacen esto. Y sin duda alguna es una crítica legítima. Porque, ¿por qué, por ejemplo, un personaje, citando un caso, también coyuntural, por qué los Salinas Pliego no pagan impuestos y la clase trabajadora tiene que desangrarse pagando impuestos? Y mientras tanto un gringo, ¿por qué llega y no paga ni una pizca de impuestos, no? O por qué al haitiano que viene a laborar aquí y salir adelante para su familia, que a veces ni siquiera se quieren quedar, lo hacen por necesidad, ¿por qué se les persigue y al gringo se le arropa? Y más cuando emergió un video, de hecho, de una argentina. Sí, lo vimos en la mañana. O sea, creo que es parte del mismo problema, ¿no? O sea, pues es la gentrificación. La gentrificación, sí, está el desplazamiento, está en la subida de los precios de renta, de servicios básicos, pero también aglomera muchas otras cosas. Racismo, elitismo, esnovismo y demás, ¿no? Y finalmente, pues eso, ¿cuál es el papel del Estado en todo esto? La estructura para permitirlo que tanto papel juega. Lo solapa. O sea, Sí tendría un papel que podría evitarlo. por supuesto. O sea, tú en el momento, supongo, si te hacen firmar un formato migratorio cada vez que entras a México, ¿dónde se va a quedar y en qué hotel se va a quedar? Bla, bla, bla. Supongo que saben, hablando concretamente de esta gentrificación generada por el gringo que llega, ¿no? Saben, o sea, si no han salido del país en tal tiempo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo sobrevive? O sea, que los pongan en regla a fin de cuentas, ¿no? Y, o sea, obviamente si esto no ocurre es por complicidad con las autoridades, porque a fin de cuentas, a ver, y yéndome en lo estructural e ideológico, pues el Estado mexicano es producto es un régimen colonial burgués, es colonialismo interno también, las repúblicas latinoamericanas también, y siempre van a favorecer a cierta casta o a cierta clase. A ver, ¿por qué? ¿Por qué explica eso? Cuando surgen México como país, o todos los demás países en América Latina, pues a fin de cuentas son producto de una clase ilustrada, en el caso mexicano, novohispano, ¿no? El colonialismo no se termina cuando salen los españoles, el colonialismo continúa. Por un lado, el imperialismo estadounidense, que lo tenemos desde hace 200 años inmediatamente al norte, pero también el colonialismo interno, que va a replicar los ideales de clase, los ideales de casta, y vemos elitismo y racismo, pero también los ideales, filoeurocéntricos o filogringos, ahí la aspiración nuevamente, ¿no? O sea, quiero ser como el gringo, quiero ser como el europeo, quiero que mi barrio sea como europeo.
Cuando no hemos escuchado, ay, es como estar en Europa. En la Colonia del Valle, ¿no? Además, estoy en Europa. O en la Condesa. Ay, mira cuántos cafés, cuántas boutiques. Eso para ellos esa idea es el progreso. O sea, creo yo, el progreso tiene distintas maneras de ver el progreso y entender el progreso. Y no, justamente eso, tener rascacielos, boutiques de diseñador, tratorías de barrio, o demás, eso no es progreso, simplemente es el dominio de son los privilegios explícitos de una clase dominante, favorecida por un colonialismo interno, frente a una sociedad mayoritaria que no tiene acceso, muchos de ellos, a lo más básico: alimentación, techo. Es eso, el techo es una necesidad básica y es un derecho, y la gente no lo tiene, y cada vez se carece más, cada vez es más caro, incluso a la pequeña burguesía. O sea, la pequeña burguesía en la Ciudad de México ya no puede vivir en las colonias tradicionales que ha vivido. O sea, me refiero a todas las que han surgido en la modernidad. ¿Por qué? Porque ¿quién puede pagar un departamento de 50, 60 metros cuadrados por 18,000 pesos? Eso es... Aparte es obsceno eso, y es grosero. O sea, no tienen que poner un límite a las rentas y bajar las rentas. Pero todo es parte del mismo problema. Pues que estamos hablando, quienes hacen las leyes habitan en esas colonias también, ¿no? Entonces, eso es la gentrificación. Y creo que podemos seguir hablando, y tiene muchísimos elementos más. Sí. O sea, del historicidio ni se diga. Lo que ha hecho la gentrificación en el último siglo en la Ciudad de México es brutal. O sea, tenemos así casos al oriente, en cualquier colonia, en cualquier barrio. Hay colonias más bien barrios históricos que han desaparecido porque han sido absorbidos por la mancha urbana y por colonias de lujo modernas. Entonces, tiene muchos matices y creo que daría para un segundo programa también. Y eso, como dices, solo en la Ciudad de México, ¿no? O sea, si pensamos en estas experiencias en otras entidades, por ejemplo, como decíamos hace un ratito, ¿no? En Oaxaca, en Chiapas, y cómo de verdad la ciudad se va reconfigurando, y es muy igual, ¿no? Cuando antes veías precisamente mercados, puestos también en la calle, variedad de comida, panes, y ahora lo que ves, por ejemplo, en Oaxaca es cafés, restaurantes de autor, o como se llaman esas cosas, y todo es como muy homologado. Pues. Sí, es homogéneo. Igual, acá da lo mismo que vayas a la Juárez, que vayas a la Roma, a la Condesa, a la Nápoles, porque en todos lados vas a encontrar muchas cosas similares, pues, ¿no? O sea... Sí, es que esto es una calca de otra cosa. No me refiero nada más a las franquicias. O sea, la misma estética, ¿no? Y también es como una cultura caníbal también, se destruye a sí misma. Porque cuando por ejemplo, en Joco, otra vez, que es un ejemplo muy interesante. Antes de que construyeran este centro comercial y esta torre mítica, está otro centro comercial, Centro Coyoacán. Sí. O sea, ya no sirve Centro Coyoacán, lo abandonaron. Y está abandonado, ¿verdad? Está abandonado. Esa parte del Centro Coyoacán. Centro Coyoacán. Sí, Centro Coyoacán está abandonado. Sí. Van a construir otro complejo antes. Ahí está. Entonces ya no es estéticamente... no sirve, es desechable. Las mismas dinámicas que tienen de consumo, ¿no? De oferta y consumo. Ya no sirve, vamos a construir esta mole. Y es curioso porque la tendencia en el epicentro de Occidente, en Estados Unidos, en Europa, es ya no están construyendo centros comerciales. Porque la gente ya no sale ni siquiera a comprar. Ahora hasta los drones te llevan directamente a la ventana de tu casa el producto que quieres comer o lo que quieres vestir. Y es eso, es la homogenización de todo. O sea, todo en torno a un mismo criterio estético y lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? O sea, todo es exactamente lo mismo, es una repetición, no hay una identidad ya, la identidad está homologada a la norma occidental, en todo aspecto, en lo estético, en el consumo y por supuesto en lo ideológico además, ¿no? Cristian, ¿hacia dónde crees que vamos? No, creo yo sinceramente que hay un momento, de hecho... Todavía era jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y hay un acto público, no sé dónde fue, creo que en un museo de la Ciudad de México, y anuncia que ha hecho un acuerdo de gobierno en la Ciudad de México con UNICEF y con Airbnb para promocionar la llegada de nómadas digitales. Sí, me acuerdo. O sea nos estás poniendo la soga al cuello, cuando justamente tendría que ser el gobierno de la Ciudad de México
quien restrinja a estos sujetos que Bueno, llegan. después creo que Batres hizo algunas modificaciones. No sé si exactamente sobre eso, Sí, sí, pero sí. bueno, claramente no basta, ¿no? No, y tenemos el caso de Airbnb también, ¿no? También Que es a- otra, vaya, es otra mafia además. Además, en el último informe de Francesca Albanese, igual que Booking, Sí, sionistas. fue de o sea, estuvo en Sí. o sea, una empresa, pero es Sí, que sí. es muy grave, es muy fuerte, Sí. ¿no? O sea, una empresa que se beneficia y que se hace también millonaria Ujú. por el genocidio. Están vendiendo gas allá. Vía este Airbnb. O sea, te están ofreciendo chalets que no existen todavía porque no han sido expulsada la población y exterminada la población palestina. O sea, con esa empresa se hacen acuerdos. Y es eso, o sea, quien debería de velar por acabar con la gentrificación, por estandarizar las rentas, por bajar las rentas y demás, pues es el gobierno de la Ciudad de México y está haciendo acuerdos con Airbnb, pues ahí está, ¿no? ¿Quién va a frenar esto? La gentrificación va a continuar. Y creo yo que va a llegar un punto en que la gente va a tener que abandonar la Ciudad de México. O sea, ya no nada más a ciudades dormitorio, sino porque también no hablamos de la migración interna en la Ciudad de Cierto. México. O sea, yo donde vivía antes, era una unidad habitacional, históricamente siempre vivían viejitos, jubilados de la Ciudad de México. Bueno, yo no soy un viejito, lo seré. Y de pronto, en menos de 5 años, la mayoría de la población que habitaba ahí eran jóvenes, de alto poder adquisitivo además, procedentes de Sonora, de Nuevo León, de Chihuahua, de los estados, principalmente de los estados del norte, que llegaban ahí porque pues, justamente en muchos contextos de los estados del norte era muy violencia y la oferta educativa está mejor aquí. Es que eso también, y bajan. por Sí. ejemplo, ¿no? También al interior de la República hay poca oferta educativa, poca oferta a veces cultural en el sentido institucionalizado, Sí, sí, sí. ¿no? No cultural como el sentido más amplio. Y eso, o sea, y también No, al también en interior... el sentido más amplio. Si tú vas Bueno, sí. no sé, a Monterrey, digo, Bueno, es que la pero- oferta cultural sea muy vasta, ¿no? Yo creo que sí. Pues digo, hay que rascarle. Bueno, dices Monterrey, pero no Bueno, sé. digo, no la totalidad del estado de Nuevo Sí, León. no. Pero Ajá. la urbe Monterrey sí es una ciudad con Bueno, muchísimas pero carencias, precisamente ¿no? por eso, por la cualidad de ciudad, ¿no? Sí, Y sí, todo sí. lo que Nueva hacen Texas, las Nueva ciudades. Texas, ¿no? Nueva McAllen. Sí, entonces, eso también pasa, ¿no? O sea, ese mismo desplazamiento, esa gentrificación, es provocada por estos mismos, por connacionales, no por gringos. Bueno, que también aspiran a ser gringos, ¿no? Y supongo que también es interesante. Por ejemplo, esto también ocurre en Estados Unidos. Y en Europa, por supuesto que ocurre. O sea, hay por ejemplo, en Nueva York, que son 5 alcaldías, bueno, no alcaldías, les llaman los boroughs, que son Queens, Manhattan, Staten Island, Brooklyn y Bronx. Históricamente, y Manhattan, perdón. Históricamente, en Manhattan habitó toda la clase dominante, ¿no? Algunos en Brooklyn, otros en Queens. Nueva York la ciudad, la urbe, vive un proceso de gentrificación. Porque históricamente, si vemos la literatura y las películas, ¿quién quiere vivir en el Bronx, por ejemplo, no? Ahí solo viven afrodescendientes y los migrantes latinoamericanos. Y de pronto se empieza a expandir, ya no caben en Manhattan, porque además es una isla, Manhattan. Entonces se empieza a extender hacia las otras alcaldías o boroughs de Nueva York. Entonces la población del Bronx es desplazada y tienen que irse más allá fuera de la ciudad. O sea, es un fenómeno que se vive en todos lados a través de las clases dominantes también. Y cuando en la Ciudad de México la tendencia tendría que ser que la Ciudad de México debería de despoblarse paulatinamente. Se debería descentralizar todo lo que ocurre aquí. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda vivir dignamente. Y eso obviamente bajaría las rentas, pero no todo lo contrario. Pero que también, por ejemplo, en el caso de Querétaro, Ujú. los queretanos se quejan muchísimo de que están llegando muchos Sí, capitalinos. muchos capitalinos y no nos quieren. O sea, no solo en Querétaro, en muchos lados Neoquerétaro. entendemos también. ¿Eh? Bueno, no. No, a ver, sí lo entiendo, pero también el queretano también gentrifica. Sí, El pero yucateco también hay una gentrifica. importante llegada de Sí, de capitalinos, capitalinos y que encarecen también las condiciones. Está pasando lo mismo que pasó en Cuernavaca. En Morelos, por ejemplo, Sí. ¿no? O sea, en Morelos, Cuernavaca, antes del siglo XX, pues era una ciudad alejada. Tenías que pasar toda una sierra y una zona de montañas para volver a llegar a otro valle y en otra región.
Pero de pronto hubo un momento en que Cuernavaca se convierte en suburbio de la Ciudad de México. Ujú. Pero no es suburbio cualquiera, suburbio de los acaudalados también. O sea, porque antes no cualquier persona podía tener su casa de campo o su casa de verano en Cuernavaca. Y acaba desplazando a la población que habitaba en Cuernavaca o en Temisco o en Tezoyuca, en todos los municipios más cercanos al Valle de México. Entonces, sí, hay muchas facetas de la gentrificación, tanto la interna generada por los mismos mexicanos, pero también hacia otros estados. Por ejemplo, la tragedia que es Quintana Roo. Uh-huh. O sea, lo que ha hecho la llegada de población que no tiene nada que ver con el contexto maya, por ejemplo, históricamente. O en Mérida también. Mérida también. Uh-huh. Que de hecho es interesante porque Mérida y todas las ciudades, digamos, en el interior de la península, no en la costa, los primeros que empiezan a gentrificar son gringos también, que llegaban a estos pueblos como Valladolid y Tizimín y literalmente compraban haciendas y los convertían en hoteles boutique, por ejemplo, ¿no? O sea, haciendas del siglo XVI. O sea, vivimos una tragedia en verdad y es preocupante porque esto también es un proceso de colonización. O sea, ahorita lo vemos como algo así, el gringo que llega y gentrifica y expulsa. Pero ¿qué ocurriría si pasara esto a niveles superiores? Por ejemplo, el caso de Baja California Sur, eso es territorio gringo. Sí, también. Ahí no hay mexicanos. O sea, no te aceptan ni siquiera pesos, ni se habla español. Lo mismo estamos viendo cómo están surgiendo en Quintana Roo también, ¿no? Que de un día para otro puedan declarar independencia y secesión. En Honduras, por ejemplo, hace las llamadas guerras bananeras, llegó un gambusino gringo, un mercenario, y declaró su independencia, tal cual. Sin ser ni siquiera patrocinado por el gobierno de Washington. Declaró su independencia, tenía mercenarios, ahora ya creó un país. O sea, en muchos casos es preocupante por cierto nivel, pero esto también estructuralmente para México es un problema. Lo que se necesita que es reglas claras. No, que haya reglas en primera, no leyes. Que haya leyes también. Y conciencia de clase, ¿no? Sí, por supuesto. No, porque, a ver, la migración, el movernos no va a dejar de ocurrir. Uh-huh. No es una cuestión por migración o por decir no se muevan de donde están. Sí. Sino entender que se trata de una cuestión de poder y poder económico y de desplazamiento, ¿no? Y de violencia en ese sentido. Y también creo yo, sinceramente, de color de piel también. Sí, claro. De color de piel y orígenes y ascendencia y descendencia y aspiración. Estamos hablando de un problema de clase y de casta. Uh-huh. Uh-huh. Y es una forma de violencia también. No hay nada más violento que te quiten tu hogar o que no te dejen vivir donde en tu barrio, con tu familia. Uh-huh. O sea, que te desplacen y te saquen de tu tierra es violento. Y esto es un problema de México endémico también, tal cual. Desde hace 500 años. Obviamente ahora lo vemos con diferente matiz, pero en esencia es el mismo asunto. Un colonialismo interno y un colonialismo externo. Y la demonización de aquellos que protestan en contra de ello, ¿no? Uh-huh. Y es interesante porque cómo se persigue, por ejemplo, a la gente que ocupa una casa abandonada, por ejemplo, ¿no? Ahí sí vas con todos sobre la ley con ellos. Pero que estos personajes, ¿qué onda? Y eso es justamente creo que lo que se manifestaban los jóvenes que el otro día marcharon ahí en la Condesa. Uh-huh. Entonces... Y que aparte la condena... como digamos generalizada y también por algunos medios sea esa, lo que decían hace un momento, hace rato que tenemos una entrevista sobre la acción activa, no es acción activa como, no recuerdo ahora, pero la protesta pues, ¿no? O sea, la violencia explícita. Sí. Sin embargo, como el ocultar toda la otra violencia sistemática que está en los despojos, en la especulación también de las inmobiliarias, en los cárteles inmobiliarios. Eso lo hablamos, por ejemplo, el cártel inmobiliario, las como 10 familias que controlan absolutamente todo. Poniendo en riesgo la vida de las personas, o sea, que al no tener una ni siquiera supervisión sobre lo que construyen, se pone en riesgo la vida de las personas, pero eso no indigna, eso no es violento para... Sí, no, claro, es que ahí está la violencia permitida y la no permitida, que generalmente, vuelvo a lo mismo, va mucho con la estética también. ¿Y quién genera esa violencia? ¿Y por qué es esa violencia? ¿Y en respuesta a qué es esa violencia? Uh-huh. Pero no mencionemos eso, o sea, hay grupos de poder, lo que es la mafia inmobiliaria no solamente abarca la gentrificación, sino la violencia incluso para acabar con ciertas comunidades, que te mandan golpeadores o porros para sacarte del barrio,
O sea, incluso vinculados con el narcotráfico. O sea, por eso digo que tiene muchísimas aristas esto. Estamos hablando de algo ya sistémico en la Ciudad de México, bueno, y a nivel nacional también, ¿no? Y la mafia inmobiliaria ahí está, pero tampoco es novedosa. Hoy hay 10 grupos inmobiliarios y que quedaron muy en evidencia además en 2017, después del sismo de 2017, ¿no? Sí. O sea, que literalmente había edificios construidos con cartón. Bueno, no era cartón como tal, pero era todos los que se caían. Ajá, sí. Y eso también es una consecuencia de la gentrificación. No nada más desplazan, o sea, matan a los mismos que acaban alquilando ahí, porque a fin de cuentas te venden un producto de pésima calidad, ¿no? Y además un precio inflado a más no poder, a la estratosfera. Cristian, ¿con qué terminamos el día de hoy? ¿Algún libro, lectura, una peli, algo con que podamos entrarle como a este tema que nos puedas recomendar? Sí. Creo que hay varios autores. Rivera Cambas, por ejemplo. Marroquí. José María Marroquí, si no me equivoco, es su nombre. Que hablan de la historia de la Ciudad de México. Y hablan de la historia de cómo la Ciudad de México fue creciendo desde el periodo prehispánico hasta la modernidad, a comienzos del siglo XX. Aparte son unos libros espectaculares, esos libros, ¿no? Los pueden encontrar en PDF sin ningún problema en la biblioteca de la UNAM, en la Biblioteca Nacional Digital, que creo que la administra la UNAM. Ahí los pueden encontrar. No, es que esa creo que sí es con acceso de ciencia estudiante. Está restringido. Okay, creo, no estoy segura. Pero díganos, seguramente los pueden encontrar en PDF buscando bien, o incluso en las bibliotecas públicas, aquí en la Ciudad de México. Porque sí, ahí están las bibliotecas públicas, por ejemplo, ¿no? O sea, que también esas bibliotecas... Sí, tampoco en el norte hay bibliotecas públicas. ¿No? Y así tú vas a cada parque del sur de la Ciudad de México. En la Condesa, en el Parque España hay una, en el Parque Nápoles había otra. Aunque ya realmente la gente ni siquiera las consulta, porque la gente ya no lee como tal en papel. Pero ahí están. Y en el norte no hay oferta ni siquiera de bibliotecas, ¿no? Entonces... Pero bueno, creo que Rivera Cambas es fundamental para entender. Es de hace 120 años el libro, pero creo que los puede introducir y es algo muy interesante para entender el proceso de surgimiento de la Ciudad de México moderna y de cómo va expandiéndose la mancha urbana. O sea, y nos faltó, lo repito, creo que hablar del ecocidio también es interesante, ¿no? O sea, lo que pudo haber sido la Ciudad de México a partir de 1821... Hubiera sido interesante verlo, lo que pudo haber sido la ciudad, incluso rescatando el lago, pero pues obviamente estamos años luz de eso. Bueno, pues yo creo que da para más temas, más programas estos temas. Díganos ustedes qué piensan, qué dudas tienen, con qué dudas se quedaron o con qué comentarios también quisieran pues acompañar estas reflexiones. Y Cristian, ¿quieres agregar algo más antes de irnos? Una tarea, una dinámica, dijimos que íbamos... Una dinámica. Sí. ¿Qué podremos hacer? Justo, hagan un análisis cada uno de ustedes. No sé, depende. Si viven en la Ciudad de México o en cualquier colonia donde vivan en este país o en otros, barrio, colonia, vean en donde viven cómo esa zona o la gente que habita en ese barrio, cómo ha gentrificado otros. O sea, no hay barrio donde no haya sido un epicentro de gentrificación hacia otros contextos. ¿Me explico? O sea, digamos, citando un caso, ustedes viven en la Colonia Condesa, en la Colonia Condesa los gentrificadores que habitan ahí, tarde o temprano se expandieron fuera de la Condesa. O sea, la gentrificación comenzó, pues no por gringos, sino por los mismos mexicanos de las clases empoderadas. O sea, hagan ese ejercicio, ¿no? Y también escarben en el mismo historial pues vaya, en la misma historia de sus barrios. O sea, ¿qué había antes de que existiera la colonia moderna? No sé si habitan en Coyoacán. ¿Qué había antes de la colonia moderna? Había un barrio novohispano. Y antes de eso un barrio prehispánico. Antes del barrio mexica probablemente uno teotihuacano. Y así. O sea, conozcan su contexto, porque para defenderlo hay que conocer la historia y la memoria es muy importante, ¿no? O sea, creo que aquí en cuanto a la gentrificación, dos de los elementos más importantes son la historia, pero también la memoria. Porque siempre el vecino, el más viejito, te va a decir, no, es que antes aquí podías salir a jugar y todo esto. Y ahora no. ¿Por qué? Pues porque hay el estacionamiento de un supermercado. Entonces, sí, conozcan su barrio y conozcan a sus vecinos.
Porque ¿cómo puedes defender el territorio, el espacio público, si no conoces a la gente que vive a tu lado durante décadas? Y eso es un problema de la burguesía y la modernidad. A ellos no les interesa conocer a su vecino al lado. Pero ¿cómo vas a defender tu territorio si no lo haces, no lo vas a hacer solo? Lo tienes que hacer en conjunto, ¿no? Uh-huh. Eso creo que sería un ejercicio interesante. Va. Pues ya nos quedamos con tarea. Quemen un Starbucks. Tiene segunda tarea. Segunda tarea. Y escríbanos antes de que empiece el próximo lunes el nuevo retrovisor, que será sorpresa seguramente. Sí. Será sorpresa. Y díganos si hicieron la tarea. Bueno, pues con eso terminamos Retrovisor de hoy. Les agradecemos muchísimo sus comentarios. Si les gusta el programa, pues que le den like. En esta lógica de acumulación y capitalista, pues que se suscriban. Y pues nada. ¿Algo más, Cristian? Retrovisor de barrio. Retrovisor de barrio. Vamos a gentrificar retrovisor. Nos venimos después con nuestro temacha. ¿Qué más? No, un tepache en un vaso de peltre. Claro, tiene que ser de peltre. Sí. No vayan a esos lugares también, respeten a su cultura. Oye, lo que sí me pareció una falta de respeto fue lo de ese que dices de los tacos del trompo. un pequeño. Sí, es una grosería. Cocina de autor. Bueno, pues cuéntenos también si conocen estos lugares, qué pasa tal vez cerca de ustedes que les saca más de onda que este tipo de fenómenos que existan, tortillerías de autor, panaderías de autor o de barrio. Yo vi una que, en TikTok me salió, y que era como, creo que hasta las tortillas las hacían como con figuritas. Y era como así, o sea, se vendía como una... O sea, existen los hot cakes de figuritas. Pero tortillas también de figuritas. Cuadradas. De corazón. El inventor de la tortilla cuadrada. O sea, hay tortillerías reales que sí, yo veía que así, o las famosas dino quesadillas, eso está chido, pues, pero que sale en esa misma creatividad. Los de la Colonia Guerrero, ¿cómo se llaman? Los machetes. No, o sea, es querer vivir, comer algo rico o vivir. O sea, no hay nadie. Claro que sí. ¿Sí? Sí. Son como así de este tamaño. Sí. O sea, igual no tienes que acabártelo así luego. Poco a poquito. Por cierto, sí, es que digo, hay muchas cosas del tema, pero la Santa María la Ribera comenzó como una colonia de alto poder adquisitivo. Una de las primeras colonias que se crean como en la periferia de lo que era la Ciudad de México antes, que era el centro. ¿Qué ocurre? Son como langostas los gentrificadores y las clases dominantes. ¿Por qué? Llega un punto en que Santa María la Ribera empieza a crecer desmesuradamente y empieza a recibir vecinos que no son precisamente de clase dominante. Entonces los ricos decían, vamos a salir de Santa María la Ribera. Crean la San Rafael, o antes se llamaba Colonia de los Arquitectos. Pasa lo mismo. Ahora crean Polanco. Pasa lo mismo. Bueno, no, realmente no, pero Chapultepec Heights, Lomas de Chapultepec, se llama Chapultepec Heights. ¿Y qué pasa con esas colonias que se van los ricos? Son tomadas por las clases trabajadoras, se convierten en barrios populares. Santa María de Ribera pasó así, nació como rico y durante más de 120 años fue de clase trabajadora. ¿Y qué ocurre de pronto? El nieto o bisnieto del rico que se fue ha retornado y ahora trae nuevas ideas, ¿no? Como justamente eso, ¿sí? Un negocio que justamente el poblador que hizo suyo ese barrio, porque eso es lo importante, tú haces tuya la colonia, o sea, tú creas tu identidad en torno a ella, la colonia no te define, tú defines la colonia, pero esta gente piensa exactamente lo contrario, que no debes apedrear una sacrosanta fachada de la colonia Condesa, porque es algo sagrado, cuasi sagrado, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa violencia que no se menciona? Entonces, bueno, nada más. De hecho, por ejemplo, me acuerdo yo que en Santa María la Ribera en algún tiempo tenía este mote que creo que también era muy estigmatizante, que era Santa María la Ratera. Sí, por la Guerrero, la Warrior, ¿no? Ajá, y era como, pues una zona muy peligrosa, lo que también hablamos hace un momento, ¿no? Yo creo que es más también el estigma, por ejemplo, en el caso de Tepito, y la falta de reconocimiento también de la labor y el trabajo que hacen quienes viven y trabajan en Tepito, pero eso que decimos, ¿no? Como que de pronto ya cuando empieza a existir como este tipo de fenómenos, pues eso, o sea, sacar como lo bonito y hacerlo, no Tepito en este caso en específico, pero Santa María la Ribera creo que ahí sí. Es muy evidente. La San Rafael también es muy evidente. Por ejemplo, Santa Anita.
Santa Anita, que ese sí es barrio, no es colonia, históricamente fue, yo creo que junto con Tepito, de los barrios con peor reputación de la Ciudad de México. Santa Anita se crea dentro de una colonia, ahora sí, que es la Náhuac, que está muy cerca del circuito interior. De un lado está San Rafael y la Santa María Ribera, y el otro está Santa Anita, ¿no? Por Ribera de San Cosme. Y de pronto está siendo gentrificado absolutamente todo, ¿no? Y Santa Anita se vuelve, perdón, Santa Anita, me estoy confundiendo, Santa Julia, el barrio de Santa Julia, donde salió la historia del tigre de Santa Julia, por cierto, ¿no? Y de pronto ya rentar en Santa Julia te salen 25,000, 30,000 pesos. Y comienza un éxodo de la población originaria de Santa Julia, porque se están creando estos grandes complejos que son respuesta también y consecuencia de lo que está haciendo Slim, por ejemplo, en La Granada, o la irrigación, que ahora le llaman, ya ni siquiera tienen esos nombres, ahora son Nuevo Polanco. ¿En serio? Sí, Nuevo Polanco se está expandiendo cada vez más hacia el norte. Y va a llegar un punto en que va a absorber a más barrios tradicionales. Esa es la gentrificación. O sea, es como un pulpo, digo, como langostas también, ¿no? Y tarde o temprano su barrio se va a ver afectado, porque esto además se mueve, como es el capital, se mueve de un día para otro. Y de un día para otro van a tener un hotel boutique al lado de su casa, ¿no? Sí, lo que decíamos es como esa especie de dominó, ¿no? Sí, que se va expandiendo y puede llegar, pues esto, hasta la periferia, que va a dejar de ser periferia y va a ser cada vez más periférico. Porque la gentrificación es paralela a la centralización. Y la gente sigue llegando a la Ciudad de México. Los servicios se siguen encareciendo, son más caros. Y la mancha urbana va a crecer más y más y más. O sea, en el área metropolitana de la Ciudad de México, ya no nada más hay municipios del Estado de México que son de esa área metropolitana. Ya hay municipios de Hidalgo. Y tarde o temprano la Ciudad de México va a conectar con Pachuca. Esperen 30 años. Bueno, pues ya les dejamos tarea, ya les dejamos qué pensar. Y pues escríbanos en los comentarios, vamos a leerlas y leerlos. Y pues ya, ¿no? ¿Qué más? No, pues que conozcan su barrio. Esa o sea, su barrio en serio, no tortería de barrio. Nada que diga barrio es su barrio. No es confiable. Sí, no. Su colonia realmente, lo que decían sus vecinos, la historia de dónde están. Porque pueda que desaparezca su colonia. Nunca se sabe. Me encanta el cierre tan optimista. Objetivo. Ahí donde está. Una perspectiva, pues. Ahí donde está la sección de papitas del Oxxo, ahí antes era mi cuarto. Ahora es un Oxxo. Bueno, con este mensaje, pero para eso vamos a hacer la tarea, precisamente, sí, para claro. conocer... Y que en los comentarios la gente cuente su experiencia. Sí, A ver, digo, no nos den su dirección, obviamente, eso es peligroso. Sí. Pero díganos en qué colonia o en qué barrio históricamente viven, sin importar Ciudad de México. O en otro país incluso, porque seguramente esto pasa en Buenos Aires, en Lima, en Estaría Quito. interesante eso, si todos hacemos así la tareita y la ponemos así en los comentarios, podemos sacar unas reflexiones interesantes. O sea, se podría hacer una crónica en torno a sus comentarios. Ajá, estaría chido. Bueno, pues ahí está, ya tenemos tarea. Pues ya nos vamos, antes de que nos dejes otro mensaje que no nos deje dormir hoy, Cristian. Sí, son los malos pensamientos. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes, tal vez. Si no nos gentrifican aquí el estudio. No, imagínate. Pues mira. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Bye.